Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? No sé, tengo aquí un problema yo con el chat, que no sé por qué, pero no se me ve. Bueno, pues siempre tengo que tener alguna línea, siempre tengo que tener algo. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Es verdad, ¿por qué no se ve el chat de aquí? Porque se me ha quedado el chat en blanco en el OBS. Bueno, pues nada, habrá que buscarlo luego después, a ver dónde narices está el chat aquí configurado. Porque es que estaba blanco, blanquísimo. No sé. A ver si lo encuentro por aquí, donde está en la barra esta, y lo vuelvo a incorporar, a ver si por lo menos... Aquí está el chat, a ver... No, sale en blanco, no sé... Ahora ha entrado, ahora. Ya se ha encajado él mismamente. Estaba blanco, digo, ¿qué narices pasa aquí? Que esto no funciona, que no va, y que no hay manera por ningún sitio. ¡Ay! Se te ve y se te oye. Gracias, majete. Feldspar, muy buenas. No. Si yo sé que se me ve y se me oye, pero gracias por decírmelo porque digo, aquí no hay nadie contesta, nadie habla, nadie escribe, nadie nada. No, es que en el problema que yo tenía era en el chat de Streamlabs. No es Streamlabs, es el OBS pelado. Estaba en blanco, no salía nada. Yo por la otra parte, por el dashboard de YouTube, sí que veo el chat, pero por aquí digo, ¿qué narices pasa? ¿Que no está? Digo, ¿qué cosa más rara? Raro. Digo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Bien, me he pegado una paliza a editar. Bueno, he grabado esta tarde el podcast de mañana, que no tiene desperdicio. Y... madre mía, la que se nos viene. Y luego, pues ahora editar. Por eso he llegado un poco más tarde, porque justo estaba procesándose el podcast y para no hacer que la cosa tarde mucho, digo, venga, vamos a ver por dónde tiro, por dónde... Ay, ¿por dónde va el directo? Más que nada porque si está procesándose, sí, el ordenador va sobradísimo, pero no me gusta tener dos procesos, el directo más en la renderización del vídeo, porque digo, no, pues se puede ver afectado, digo, paso. Entonces por eso he esperado que se terminase la renderización del vídeo y... Y ya con las mismas, pues ya por eso digo, venga, vamos al directo de cabeza. Y ahí que nos íbamos. En fin, muy buenas, Denise, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, pues cositas que han pasado a lo largo del día que sean más o menos interesantes. Pues bueno, vamos a ver. Para empezar, Christian Louboutin, el de los zapatos, el de los perfumes que les hace Puig porque les ha dado la licencia, va a sacar, lo digo porque son, son de todo menos originales. Me explico. Por lo menos el diseño de hombre que estoy viendo ahora mismo, que tengo enfrente, es una copia de las gafas de sol de Tom Ford. Y el de chica sí que es distinto, pero no es nada nuevo en plan diseño. El caso que Christian Louboutin va a sacar una colección de gafas. Sí, no especifican mucho. Yo las que estoy viendo ahora mismo es todo sol. Entonces, pues resulta que nos sacan estas gafas. Sí, correcto. Esto es una copia total y absoluta de unas Tom Ford que ellos han modernizado. Le han metido el rojo clásico de Louboutin y las tachuelitas estas a las gafas de hombre, etcétera. Pero vamos, que están customizadas, pero lo veis y esto es unas gafas de Tom Ford recauchutadas. Porque es que es así, es la forma esa cuadradota, con un semiarco en la parte de aquí, de la estructura. No hay que darle más vueltas. Al parecer, y lo que estoy viendo es que sí que veo que tiene Crystal 6, porque viene ahí, que lo estoy leyendo, y que están elaboradas por Marcolini. Sí, correcto, lo dice en el artículo, es que no lo he leído, según el comunicado, la oferta incluye modelos de mujer y de hombre y se inspira en el trabajo de Christian Louboutin en busca de líneas estructurales perfectas. Esto es que yo los veo y estoy viendo lo que estoy viendo. Es quizás una mezcla entre un Tom Ford y unas gafas de... yo lo diré. Ay. Ya se me ha ido el nombre. ¡Ay, qué cabeza tengo! Sé que lo que pasa es que como estoy estresado, perdido, al final se me va. Alexander McQueen. Pero vamos, 100%. Vale, la garantía es que las lentes son
súper buenas. Estamos hablando de lentes Zeiss, o sea que esto no es moco de pavo. Evidentemente entiendo que estas monturas, las gafas de sol, porque también son monturas, van a haber monturas y gafas de sol, caras de la muerte. Y ya veremos a ver qué tal se da. Bueno, dice que para celebrarlo Marcolin organizó una fiesta de presentación en Nueva York. Dice la próxima semana en el moderno restaurante y sala de piano de Nimes. Dice que que como corresponde está cubierto de rojo desde el techo hasta el suelo. De verdad qué agresividad, todo cubierto, todo oscuro, todo negro. Bueno, pues a los amantes de las gafas ya saben que están disponibles dentro de nada esto. Y que entiendo que como han hecho la inauguración en Nueva York, pues primero los americanos y después el resto de los mortales, ¿no? Es que las tendencias están como están y las marca quien las marca. Así nos va. Así nos va, pichurrines. Un desastre. Fran, muy buenas, ¿qué tal? José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Eso por ahí. Luego tendríamos... a ver, bla, 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 bla. Un segundito, porque no sé por qué, pero he cerrado esto. Ah, no lo he cerrado. Lo que pasa que, claro, al tenerlo aquí... Vale, ya estoy aquí yo en el sitio. Aquí, Dr. Martens, para que les guste las botas del Dr. Martens, pues lanza una edición limitada y premium de su bota 1460. Pues muy bien, perfecto. Espero que les vaya bien, porque si no, si recordaréis que estos no vendían un One. La firma no estaba vendiendo nada. Sacaron un servicio de reparación de calzado, que esto me parece fetén. Pero las cosas a nivel económico no les va muy bien a la firma. El caso que estas botas nuevas que van a lanzar cuestan $460 o euros, libras esterlinas. Ojito, cuidado, más de 500 euros las botitas, porque es una edición, entiendo, numerada, limitada. De la bota clásica de toda la vida. La que se ve en la fotografía concretamente es la que tiene color burdeos. Jauma, Bonanit, ¿qué pasa, majete? Mira, pues mira, aquí estamos sufriendo la debacle de YouTube por no posicionar, porque yo no entiendo nada. O sea, hemos pasado hace 2 semanas de estar on top con un contenido que te mueres, me refiero, o sea, en los directos un montonazo de gente y ahora pues no hay gente en los directos a explicarme a mí cómo me puedo comer yo frito con patatas que ahora mismo tengamos 8 personas en el directo, cuando hemos tenido 100 y pico. O sea, es que no lo entiendo. Y esto me lo está haciendo YouTube desde hace 2 semanas. Llevo 2 semanas así, con el canal así. Los vídeos han bajado de visualizaciones, pero bueno, también lo achaco a que siempre pasa lo mismo, porque siempre que hacen ajustes pasa lo mismo, y siempre los hacen a primero de mes. No los hacen ni en medio, no. A primero de mes siempre hacen los ajustes, siempre. Y ver para creer, pero 11 personicas en un directo. 11 personas en un directo después, y daba igual cuando hiciera el directo. Es que ahora me quejo porque me da la gana. Pero es que, claro, así es que esto es, francamente, pues es que es la debacle. En fin, es lo que hay, hijos míos. Vale, pues... ir preguntando cositas y vamos a ir viendo. Veamos, Paris Hilton, como lleva ya cerca de 30 perfumes lanzados para conmemorar, lanzan el Iconic de Paris Hilton, que ahí donde parece que no, pero la tía lleva ya también un montonazo de perfumes lanzados. Vale, pues dice que Paris Hilton Fragrance se ha asociado con un minorista para el lanzamiento que estará disponible exclusivamente en Ulta Beauty el 20 de abril. Así que los fans tendrán acceso a la fragancia a partir del miércoles día 2. Es decir, hoy, bueno, ya casi mañana, porque falta poco. 2 de abril disponible primero en parishiltonfragrance.com. Dice, es un hito en la colaboración de Paris Hilton con Parlux. Dice que han sido más de 20 años de colaboración con el fabricante y distribuidor de productos de belleza de la marca Paris Hilton Fragrance, que conmemora el lanzamiento de su perfume número 30, que es lo que estaba comentando, que se llama Iconic. Vale, pues este perfume concretamente lleva flor de pera,
frambuesa, melocotón en la salida, con un corazón de magnolia, peonía, lirio de los valles, y luego pasamos a un fondo de ámbar, sándalo y almizcle. Los perfumes de esta tía huelen bien, que lo sepáis. Yo no he reseñado nada en el canal de ella, pero creo que mola y mola un montón, Así que vamos a ver qué pasa. Franz dice que se ha hecho con la primera L'Homme Intense. Bueno, pues esperemos que te llegue súper chula, que huela de puta madre, porque ya sabemos que L'Oreal hace así, se arriboliquea y te cambia formulaciones y sorpresas, sorpresas te da la vida. Esto es muy de L'Oreal, pero bueno, normalmente están siendo... Bueno, están ahí aguantando. Vamos a decir que están aguantando el tirón, pero dentro de nada se vendrán más cambios. En fin, tema central del directo, señores míos y señoras. Cuidado, porque esto también atañe a los señores y a las señoras. Vale, y es que, como ya dije en vídeos anteriores, podcasts anteriores, directos anteriores, los de Dolce & Gabbana están que tienen que empezar a darle caña a sus perfumes. Y a todo en general. Y a todo en general. Porque si no, el lujo se les va a ir por donde se puede ir la cacota. Es decir, por el VC. Con esto va lo siguiente. Y es que hay cambios en la Light Blue EDT de mujer y en la Light Blue EDT de hombre. Perfumista encargado de todo esto, Alberto Morillas. Ha habido ligeros cambios en la formulación. Hay consideraciones a tener en cuenta con respecto a estos cambios. Y es que, según dicen en los mentideros, lo que han estado haciendo para llegar a este cambio de aroma es que lo que han ido sacando ediciones, y con esas ediciones poquito a poco, que es lo que ya estuve comentando precisamente en el podcast anterior, que es lo que hacen las firmas para ajustar los batch code y ver si pueden ir haciendo cambios, si la gente los acepta, no los acepta, si suben las ventas o bajan las ventas con esos cambios que ejecutan. Aquí dicen exactamente lo mismo que yo dije precisamente el otro día, que es que poquito a poco han ido haciendo esos cambios, esos ajustes con cada una de las ediciones, y se ha llegado al cambio real de las nuevas Light Blue EDT de mujeres y de hombre. Para que veáis lo equivocado y lo que se equivoca el Orgaz. Para que veáis lo que se equivoca el Orgaz. Así que amarraros los machos, que vienen cambios, que prácticamente no van a ser detectados, pero van a estar abiertamente ahí. Con esto, las notas declaradas por el momento, a grosso modo, para estas nuevas versiones, porque además recuerdo que la de mujer, por ejemplo, salió en el año 2001, lo declarado ahora, en principio, es limón, manzana granny y madera de cedro. Esto con respecto a la de mujer. Y después nos iríamos a la de hombre, en la cual desaparece el limón, ya no aparece reflejado el limón en las notas, supuestamente, siempre es supuestamente. No, miento. En la original no aparecía declarado, correcto, en la original no aparecía declarado el limón. Eso es, Orgaz, eso es. En la original no aparecía declarado el limón. Y ahora en la nueva sí aparece reflejado el limón. Pero estos son también tonterías. Me explico. Da igual que aparezca reflejado el limón o que no, porque tú te pones a mirar
lo que va en el INCI al menos declarado y de una forma natural o artificial lleva cítricos por un tubo. Entonces, que lleve declarado una nota de limón, francamente a mí me la repampinfla, porque a cualquiera que tenga 2 dedos de frente y se ponga a leer los INCI sabe que va hasta arriba de cítricos. Y da igual si es limón murciano, como si es bergamota italiana, como si es limón marroquí. Francamente. Porque es así. O de Argelia. Bueno, ya que te pones Orgaz, Egipto. ¿Vale? Entonces, que aparezca ahora declarada la nota de limón en ambos dos perfumes, en el de la mujer y en el de hombre, pues, ¿qué queréis que os diga, chiquillos? Vamos a esperar qué es lo que viene. Sí que efectivamente vienen cambios. Están anunciados con respecto a la formulación, pero hay que olerlo. Seguramente, y me juego el cuello, va a ser prácticamente indetectable a no ser que le echemos mano a las ediciones antiguas de la Light Blue. Me da igual en cualquiera de sus géneros. Pero la verdad es que cuando estas personas, como está tan extendida, porque es una fragancia, está muy extendida, cuando llegue a las tiendas la nueva, la edición Batch Code 2025, van a ver por ahí botellas rulando para poder comparar ambas dos. Y como se van a poder comparar ambas dos, igual se llega a la conclusión de que realmente ni se nota. Claro, es que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es que como es tanta la educación y han ido sacando tantísima versión de las Light Blue, Capri in Love, Light Blue Purgon, Capri in Love, Light Blue, bla bla blue. Claro, son muchos años con las ediciones cambiadas. Ahora llega el momento en que efectivamente tocan fórmula. ¿Se notará? Pues no lo sé, ya lo veremos. Esto va a estar ya en las tiendas, o sea, no va a tardar, vamos a parpadear y lo tenemos aquí, porque además estas fragancias son las típicas fragancias, no pueden faltar en un verano. O sea, es verdad, es que tal y como están conferidas diseñadas, es un perfume, son unos perfumes, concentración eau de toilette para verano, para estar machacando durante el verano. Claro, que vamos a ver a qué precio nos llega. Esta es otra, que habría que hacer un chequeo para ver cómo van a llegar esas fragancias, pero esto ya estaba más que anunciado en el canal, así que por eso digo que se me parece tan sumamente flipante estar hablando precisamente, pues hace nada estuvimos hablando de esto en los clips, sale también en los últimos podcasts, todo es un tema que está estrechamente vinculado y relacionado, o sea, que ahora te vengan con estas, pues no deja de sorprender, de verdad. Es que no deja de sorprender. Yo, en lo que a mí respecta, me gustaría que les fuera bien, ¿eh? No, es una empresa que es que fue creada en los 80-90, ahí con todo el tirón del Dolce y el Gabbana, antes de separarse, que se rompieron la pareja y todo, pero bueno, en fin, que les tengo aprecio en cuanto a que ha sido una firma que se creó cuando yo estaba aquí ya pues pegándome festivales y todo el rollo, ¿no? Y entonces, claro, pues es una firma a la que le he cogido cariño, en la medida de cariño, ¿me entendéis? Tampoco hay que llevarse la cosa más allá, pero la verdad es que o empiezan a vender o la llevan clara. Volvemos a las mismas. Creo que quizás el momento del relevo generacional ha llegado. No pueden dejar ninguna de las firmas dejar pasar más tiempo. Porque queramos o no queramos, los baby boomers ya están mayorcicos, ya han llegado a los 60 años y los superan. La generación X ya estamos siendo pues personas mayorcicas, ajadas. Y los millennials ya están con pelos por todos lados, ¿no? Y además están currando y todo esto. Así que hay que llegar a ese público. Es el cambio generacional por completo. Entonces hay que tenerlo claro.
A mí me puede llegar a sorprender, bueno, pero que también como analista de todo lo que va sucediendo en esto, entiendo que debe de producirse, sin más. Lo mismo que se producen los típicos relevos, pues en todos los sectores. Da igual el que sea. Los más usuales, pues ya sabéis, los cambios generacionales que siempre hay en el cine. Empiezan cuando ya los actores pues se vuelven más mayorcicos, pues van perdiendo el protagonismo, en lugar de ser ya actores para estar haciendo protagonistas, pues ya pasan pues a hacer actores de secundaria, en fin, pues a hacer cameos, porque ya son ultramillonarios, se les da igual y hacen algún cameico y tal, pero protagonistas no. Entonces, claro, van entrando y llegando gentes nuevas. En todos los trabajos pasa esto. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, y aquí, pues es lo más visible. Pero es que ha llegado el momento real. Es que estamos en esas. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Y se tiene que producir. Y es normal que se produzca. Es completísimamente normal que se produzca. Muchísimas gracias, Ever, por ese super chat, bonico. Dolce & Gabbana The One EDP, lo considero un perfumazo. ¿Lo tocarán o solo es la línea Light? No, de momento solamente es la línea Light. Lo que sí ya te puedo avanzar es que van a empezar a sacar perfumes en plan modo salvaje. Lo que no sé realmente, hombre, yo tendría que estar dentro de la firma, es que retiren cosas que no tienen venta y renueven por completo toda la perfumería. Que tiene pinta, ¿eh? Yo creo que va más la cosa por ahí. Se van a marcar un Givenchy. Igual me equivoco. En principio solamente estos dos. Y poco a poco, y entiendo que a lo largo de ya para la campaña, para el mes de agosto, veréis cómo nos entra algo. Para el mes de agosto seguro que nos entra algo. Seguro, ya para la campaña de lo que es la Navidad. Entra en verano, agosto, campaña navideña, precampaña navideña, pumba. Y va a salir algo. Lo que no sé tampoco es si sacarán otro Frankenstein o iremos a perfumería nueva. Pero yo entiendo que lo que deberían de hacer es marcarse un Givenchy. Yo, si fuese mi forma de hacer las cosas, yo me marcaba un Givenchy. Hacía lo que hizo Givenchy, es decir, Louis Vuitton, y es retirar todo el mogollón de gentlemans y gentlemans que tenían ahí, que los retiraron casi todos, dejar la colección prácticamente como aquel que dice a cero y empezar de nuevo. Yo haría eso. Creo que Dolce & Gabbana necesita cambios. Cambios porque tienen que actualizar, que es normal. Si es que yo no lo veo mal, en absoluto. Es que se está produciendo, es que ahora mismo estamos viviendo el cambio generacional. De hecho, este 2025, lo que pasa es que me parece que son los alfa, los beta, son los alfa o los beta, no sé. Este mismo año, este 2025, los que han nacido este 2025 ya es otro cambio generacional. Y es necesario renovar. Es que es así. Ellos empezaron en los años 80-90. ¿Tendrán que cambiar? Pues claro que tienen que cambiar, no pueden mantenerse, ninguna firma puede mantenerse. Hombre, Chanel evidentemente pues tiene su ABC, que eso no lo va a cambiar ni pegando saltos, porque además son su top ventas, pero el resto de firmas, todas, vamos a dejar de ver al Chris Hemsworth como imagen de Hugo Boss y otros vendrán que bueno te harán, porque esto es así y hay que entenderlo. Es así y se está produciendo. A mí no me desagrada en absoluto que se produzca, porque entre otras cosas, en lo que es mi trabajo, me da vida que se produzcan todas estas cosas, porque así tenemos cosas de las que hablar, valga la redundancia. Pero está muy chulo que se produzca, porque es el momento también. Es que hay que evolucionar, hay que avanzar, pero conmigo no, conmigo quedaros, conmigo no hay avances que valgan. Yo evoluciono por vosotros el canal, hago cambios los que hagan falta, de hecho los estoy haciendo. Si yo no evolucionara, estaría siempre igual haciendo la misma mierda. Y yo no sirvo para eso. Yo voy cambiando. Voy cambiando y voy haciendo cosas distintas. Unas veces me equivoco, otras no. Pero de momento con lo que estoy haciendo estoy feliz. Pero he hecho cambios en el canal. El canal, los banners y todo está cambiado. Y yo voy haciendo las cosas ya de otra manera. Muy buenas noches, Ignacio Bonico. Ahora saludo a todos. Entonces, estas cosas son a tener en cuenta, ¿eh? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y me parece que, no sé, alfa, son los alfa, me parece. Son los alfa, los nuevos, ahora son alfa. Y luego vendrán los beta y los gamma.
pero ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Vienen ya. Los cambios están ya. Y los cambios los estoy anunciando. Calvin Klein ya ha dicho fuera todo lo que había anteriormente, directora artístico creativa nueva y Bad Bunny vendiendo calzoncillos como si fuesen rosquillas. Ojo, cuidado. Y en el paquete lleva relleno. Y le han metido la goma espuma, como yo digo, con forma de cimborrio, para que parezca que haya algo más de lo que en realidad hay. Porque además se nota muchísimo que es un relleno lo que tiene y está tocado, es que se nota. Que me parece muy bien, ¿eh? Y está vendiendo la hostia. Es así, nos guste o no nos guste. Yo no lo soporto. A mí ese tipo de música, con todos mis respetos, yo soy muy respetuoso. A mí nadie me respeta, pero yo soy muy respetuoso. No me gusta esa música, pero el tipo ahora mismo han empezado a sacar todos los balances de todo lo que hay, de los movimientos que hay en redes sociales con él en calzones, y las ventas ya están ahí postulándose muy on fire con respecto a lo que son las ventas de calzones. Y la ropa interior femenina, pues cogerán a alguien también, a la Cardi B o vete a saber quién, y la pondrán ahí, pues, con sus sujetadorcicos y sus braguitas, a anunciar la ropa interior de Calvin Klein. Y es normal que esto pase. Porque me vais a perdonar, el Idris Elba y su mujer, pues son dos bombonazos ambos dos. Idris, ven para acá que te lo como todo, ¿vale? Pero no deja de ser un señor con una edad. No tiene esa juventud que debe de reflejar Calvin Klein. Él sirve, para otros perfumes mucho más maduros, más hechos y tal. Pero para estar con el Eternity precisamente en la campaña de verano como hicieron el año anterior, pues no. Idris, ven para acá que te lo como todo. Vale, pero es un señor que ya tiene una edad también. No nos sirve. Ellos quieren gente joven. Quieren ir cogiendo a la gente más joven para llevársela pues a su firma. Y es que es normalísimo. ¿Quién narices no ha tenido? Bueno, vamos a ver, puede haber gente que no, pero ¿quién no ha tenido unos Calvin Klein? Jolín, madre mía. En los años 90 se vendían como si fuesen rosquillas y si no, imitaciones, me da igual. Pero algo con el CK o el Calvin Klein, ¿quién no los ha tenido? Por el amor de Dios Cristo bendito, sé que es normal. Pero es que es así. Pero es que os digo una cosa, es que lo está petando el cabrón con el tema de los calzones, ¿eh? Es que lo está petando. Las redes, en estos días que ha salido él, están que echan fuego dentro de Calvin Klein. Nos guste o no nos guste. Y es lo que hay. Y ya está. Muchísimas gracias, Blanc. Muy buenas, muchas gracias por ese super chat. ¡Ole ahí! Muchísimas gracias, bonicos. A ver, que os voy a saludar. Hola, Fran. Bueno, es que no sé por dónde me he quedado. Los primeros sí, porque sé por dónde vais. Ever, saludando. Jauma, Kim, Fran Díaz, Raúl, Antonio, Eva Cano, Ángel Muglers. Muy buenas, bonico. Sí, lo he visto anunciado, pero no lo he visto en la perfumería todavía, hijo mío. No he visto el Imen nuevo todavía, no. Amen, no lo he probado. Lo he visto anunciado, lo he visto en las reseñas, o sea, en las reseñas no, lo he visto antes de que saliera, ya lo tenía claro, pero si no puedo meterle el olfato, hijo mío, vamos fastidiados. Ezequiel, muy buenas noches, ¿qué tal, bonico? Cristian, muy buenas noches, os leo. A ver, ¿por dónde vais? Por aquí arriba, a ver por dónde me he podido quedar antes. Dice, estoy a salvo de los cambios. Qué bueno que tengo varias botellas de Dolce. Bueno, pues de momento estamos bien, cuidado. Lo anunciado por el momento es con respecto a las Light. Luego ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero yo entiendo que lo que van a hacer es que van a renovarlo todo. Deben de renovarlo todo. Los primeros que deben de renovarse son ellos. Porque están sacando unos ropajes y unas cosas tan rococós, tan barrocas. Me refiero que son vestidos de princesita y cosas de estas tan recargadas que dices, para la alfombra roja, vale, pero tío, yo me quiero vestir. Sí, que tienen la línea apretada por T. Estoy hablando de Dolce & Gabbana, pero dices, jolín, que tú ya... Es que han perdido la esencia de lo que fueron cuando empezaron. Es que es el problema que tienen ambos dos.
A ver, como pareja rompieron. Al parecer la relación que tienen ambos dos es buena, es muy buena, pero no sé por qué, pero me da la sensación de que uno diseña unas cosas y el otro diseña otras, y cuanto menos estén juntos, mejor que mejor, ¿sabes? No sé, creo. Igual, pues han vuelto a arreglar, pero no creo. Em, pero que... Ay, me cuesta mucho trabajo. A mí ahora mismo la moda de Dolce y Gabbana, cada vez que he visto algún desfile de ellos, digo, uy, madre mía, esta gente se va a estrellar. Y están con los números un poco temblecando, porque además están buscando financiación. Ya lo dije también, están buscando financiación. Necesitan financiación. Se han refinanciado pidiendo préstamos multimillonarios. Entonces... o empiezan a darle caña a los perfumes para empezar, a todo lo que es el beauty completo, beauty completo, color, lo que tengan, todo lo que tengan tienen que cambiarlo. Y luego los primeros que tienen y necesitan un cambio de mentalidad son ellos. Ellos no pueden seguir haciendo las mismas mierdas que estaban haciendo en los 8 años. No sirve ya. Es que no sirve. Las mismas mierdas que estaban haciendo en los años... Cuidado, que no era ninguna mierda, ojito, cuidado. Lo que pasa es que ya se me va la boca porque se me toca un poco la nariz, porque además es que es una firma que he visto cómo ha ido degradándose, sumiéndose en la porquería conforme ha ido pasando los años. Y mucho glamour, muchos hoteles, mucho rollo, pero luego al final yo antes, por las calles, se veía un montón de ropa de Dolce & Gabbana, tío. O sea, vale, pantalones vaqueros a 200 euros. Vale, ¿y qué? La gente se los compraba. Es que los veías en la calle. Los veías en la calle. Veías camisetas, camisas, ropa por la calle. Es que se veían. Te ibas a los bares de ambiente, y no es por nada, y un montonazo de gente iba de Dolce. Quien no llevaba una camisa, llevaba unos pantalones. Así. Así. Y ahora tú vas por la calle y ¿qué ves de Dolce? No ves nada. No ves nada. No ves nada. Porque la firma en sí ha dejado de interesar. Y sí que tendrán pues ventas. No digo que no, pero es que los que tengan son insuficientes. Porque hasta el punto de tener que estar pidiendo préstamos. Pues chicos, y refinanciar con ladrillo. Pues vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pero me acuerdo que en los 90... En los 90 la peña iba con Dolce, coñe. Que sí, que ibas con Dolce, que te lo... A ver, te lo podías comprar. Te hacías así un poco de... Apretabas un poco y te lo cogías y te lo comprabas. ¿De verdad? Unos pantaloncicos, una camisa. Que sí, no estoy diciendo ningún disparate. Ningún disparate. Es que se veía por la calle. Ahora tú no lo ves. Es que no lo ves. Ahora la verdad que lo que ves por la calle es nada más que gente con imitaciones de Louis Vuitton. Más horrorosas no pueden ser, pero es lo que te estás viendo por la calle últimamente. Imitaciones de Louis Vuitton por todos lados. Pero antes no. Antes no veías a nadie de Louis Vuitton, eso también te lo digo. Pero de Dolce & Gabbana y de Armani, a patas. Hugo Boss, a lo bestia. Es verdad. Y ahora tú vas por la calle y no ves nada de eso. ¿Ves? Shane. Moda Shane. Shane por todos lados. ¿Me comprendéis, verdad? Entiendo. Porque es que es mi vivencia. O sea, cuidado porque además lo que estoy diciendo es que cutre Murcia y un montón de gente llevando ropa de Dolce y Gabbana. Que no estoy diciendo ningún disparate ni una salvajada, ¿eh? Que te ibas de fiestuki por la noche, sobre todo en verano, aquí, en Calamanga del Mar Menor, y te veías cada modelazo y Versaces. Habré visto yo Versaces en la manga del Mar Menor. Dios mío de mi vida. Entre otras cosas porque había un par de tiendas que vendían modelos originales que se los vendían Versace. Los tenía de distribuidores y entonces tenían Versace también. Habían dos tiendas. Dos tiendas, una en el Zoco y otra en la Plaza Bohemia. Dos tiendas. Y en las dos te vendían ahí On Fire. ¿Habré visto yo de esto? Madre mía, sí, vestiditos de verano y todo esto, todo lo que tú quieras, porque además ahí la campaña es verano. Pero se veían. Ahora tú no ves nada. Ahora no sabes nada. Que gente vestida de Shane. Con todos mis respetos para el Shane. Y del H&M. Y del H&M he visto yo. Y del Primark, mucho Primark. El Primark es la panacea. Bueno, viva el Primark. Pero es que eso para mí no es ropa. Eso es, a ver, es para pasar
para sobrevivir. Es ropa para sobrevivir. Es verdad, lo siento, ahí me tengo que poner un poco elitista. Es ropa de supervivencia. Es baratica, sabes que no tiene mucho movimiento ni mucha actividad social y para estar vistiendo todos los días te sirve. Es verdad, si el primero que puede ir a comprar ahí, que sobre todo las camisetas que ahora mismo estoy acordando, soy yo. Pero lejos de todo eso, a ver quién narices. Yo no veo a gente así. Hombre, otra cosa es que te vayas a un Madrid o a un Barcelona y que, ojo, cuidado, y más vale que te tapes la marca porque igual te desnudan y te roban. Pero, claro, pero... ¿Y Valencia? ¿Y Alicante? Dios mío de mi vida. ¡Fua! Venga, hombre, por favor, me he pegado yo a cada festival en Alicante viendo gente, hombres y mujeres, vestidacos, vestidos de arriba abajo, de marcaza. Y que sí, que son caras, pero en aquella época no era quizás tan caro como pueda ser ahora. Era completamente asumible. Que la gente se los compraba y yo me los compraba, leches. Pero es que ahora la gente la ves por la calle y la ves muy de trapito. Además que se nota muchísimo en la calidad de los tejidos. Cualquiera que entienda un poco lo ves. Pero es que con los perfumes pasa lo mismo, ¿eh? Es que con los perfumes pasa lo mismo. Exactamente igual. Y yo lo entiendo, ¿eh? Siempre lo estoy diciendo porque yo lo entiendo. Porque mira, para que nos sigan tomando el pelo, que se vayan a hacer gárgaras. Pero es que es así. Es absolutamente penoso. Pero es una realidad. Es penoso, pero es una realidad. Y es lo que nos toca vivir. Ni más ni menos. Y la progresión, pues se tiene que ir produciendo. Pero... hace falta saber hasta qué punto la gente joven está dispuesta a gastarse la pasta en firma. En firma de verdad. La cosa está un poco chunga. Yo no lo sé. Vamos a ver, porque esto hay que ir viendo cómo progresa el asunto y cómo avanza, pero la cosa pinta un poco chunguilla, ¿eh? La cosa pinta, pero un poco bastante chunga. Ever, muchísimas gracias, Bonico. Te puedo preguntar si tienes un perfume de Dolce & Gabbana favorito. El intenso. Es intenso, se llama intenso. La botella es así como negra. Sí, está reseñado en el canal, ¿eh? Ese me gusta un montón. Ese me gusta mucho, ese me gusta mucho. Ese me mola un montonazo. Muchísimas gracias por el superchat, Bonico. Es intenso, me parece. Es que está reseñado en el canal, pero no recuerdo mucho. No recuerdo el nombre porque yo lo que es la botella no la tengo, ¿eh? No me lo he llegado a comprar, pero ese perfume me gusta. Y la Imperatrice de Dolce & Gabbana me gusta también, ¿eh? Me gusta hasta para ti, fíjate lo que te digo. Dolce & Gabbana tiene buenos perfumes, ¿eh? Tiene unas cuantas joyitas ahí que están muy guapas. Lo que pasa es que yo entiendo que tarde o temprano se van a ver afectadas por cambios o van a desaparecer. Renovarse o morir. Y lo van a hacer todas, ¿eh? Lo van a hacer todas. Lo que pasa es que muchas tienen capacidad para hacer que, como tienen tanto producto, tienen la suficiente capacidad como para hacer que desaparezca el producto, que tú no te enteres de que lo han quitado de en medio. Porque tienen tanta oferta, tienen tanto que ofertar, tanto en perfumería como en lo que sea, tienen tanta oferta que porque quiten un producto nadie se va a enterar. Y entonces los van quitando poquito a poco y nadie se entera absolutamente de nada. Se entera quien lo usa y lo tiene como perfume o como lo que sea de cabecera. Pero nadie más se va a enterar. Al tener tantísimo producto es imposible que alguien se pueda dar cuenta. Luego sí, efectivamente se hace eco por las redes sociales o por donde sea y efectivamente salta la liebre. Pero normalmente ya os digo yo que no. Ay, por Dios, me he marcado un podcast hablando 45 minutos. Al final la edición se ha quedado en algo menos de media hora. Pero madre mía. No paro de hablar. He comido lengua. Dice Ángel Mugler, dice, pobrecitos los que compren cosas de Bad Bunny, asquito. No, cuidado. Los calzones de... que me hace muchísima gracia porque lo ofrecen como si fuese algo maravilloso y fantástico, pero los calzones que están ofreciendo ahora mismo que lleva Bad Bunny dicen que están hechos con un tejido súper ultra mega especial, ay Dios mío, qué angustia, y que las cinturillas no tienen costuras. Yo llevo usando ZD, marca catalana, no son precisamente baratos y no tienen costuras. Ni en la cintura ni por ningún sitio. Llevan costura, pero no es una costura. Es como... llevan las costuras como los bañadores. Para que no te rocen y te haga pupita en el cimbor y esas cosas. Pues entonces llevan así como una especie de cobertura. Que no llega a ser una costura como tal. Y los están vendiendo bajo esa premisa. Y se están hinchando a vender, ¿eh?
Te lo digo ya que se están hinchando a vender. El problema, vamos a ponernos un poco escatológicos. Yo lo siento mucho en el alma. Calzoncillos con fibras no uso nunca. Antes prefiero no ponerme nada. Lo siento. Fibras sintéticas en mis pelotacas no entran. Porque es ponerte eso y cuando llega al final del día, cuando te dé la gana, te quitas eso que se queda pegado a tu cuerpo y sale una pestaca a sudor retestinado, huevón, que eso me da un asco que me muero. Entonces, yo no uso nada con fibras sintéticas. Es que desde hace muchísimos años usar fibras a mí me da un ascazo que me muero. Y me da igual que me digan que es última tecnología, que no sé qué, que la piel transpira, porque no. Porque te quitas eso y luego echas un tufo a huevo cocido que es nivel máximo. Es un ascazo. Es que no lo uso, es que me niego. Me da igual si es última tecnología o penúltima. No lo uso. Es que no. Y a mí me gustan los slips, pero los uso de algodón. Algodón. Y luego el hilo también, de hilo escocés, todo esto, sí. Bueno, si es que los que uso son ZD, si es que no uso otra cosa. Pero yo ponerme cosas con fibra que echas luego un pestaco. Si son las camisetas, cuando van con el elastán este asqueroso, para que se queden ahí marcadicas y marquen el mondongo y todas estas cosas, y los pechos y todas estas cosas, y te las quitas y notas que rezuma cierto olor, por muy limpio que vayas. Mira, escúchame, eso ahí, en las pelotas, lo siento mucho, no me da un asco que me muero. Ni hablar. Ay, en fin, sigo leyendo. Bueno, voy a beber agua. Dejarme que beba agua, que me estoy marcando aquí un speech ya de 43 minutos que no vea. Dice Ignacio, lo que pasa es que el poder adquisitivo de la gente joven hoy día no tiene nada que ver con lo que gastábamos en los 90. Es verdad, no tiene nada que ver. También entiendo que, hombre, todo va proporcional. Es decir, es que es proporcional. Hay que entender que todo el tema de la inflación, cómo está disparadísima, porque la inflación, a pesar de que digan de que hoy no ha crecido la inflación es acumulable. La inflación se acumula. Tú la tienes estable, pero en realidad es acumulable. Sigues teniendo todo el mogollón que tenías anteriormente. Entonces todo eso va acumulando. Los salarios de antes, pues tampoco es que fueran para tirar cohetes, pero es que antes las cosas estaban también más económicas, si no, ¿por cómo narices podéis pensar que yo me compraba cosas de Loewe, por ejemplo, o de Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Hugo Boss? ¿Cómo iba a comprarlo? Pues porque los precios tampoco estaban tan desmesuradamente caros como para decir, es que ahora me cuesta 3.000 euros una cazadora de Hugo Boss. Antes no costaba 3.000 euros, a lo mejor te costaba a mí. Ejemplo, y aún así te empeñabas, claro. Pero te lo podías comprar. Estoy exagerando, pero unos pantalones, yo lo siento, si es verdad, yo siempre que se me ha antojado, que no es siempre, pero pantalones de 200 euros hay. Yo tengo, quiero decir. Claro, ahí en el armario. Que sí, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo. Pero antes se podía comprar, ahora es imposible. Yo me acuerdo que también, esto siempre es muy manido. La gente dice, es que mi hijo tiene ya 30 años y está en mi casa viviendo. Claro, normal, ¿cómo se va a ir tal y como están las cosas? Pero es que en mi época ya la gente se quejaba y los padres de que los hijos todavía estábamos con 25 años dentro de la casa. Yo me fui con 28. Ya salí del redil con 28 tacos. Me fui con 28, aunque en realidad siempre me he ido antes porque como he estado viajando por activa por pasiva con cosas del trabajo, estaba realmente fuera antes, pero de forma efectiva me voy a mi casa, me compro a mi casa con 28 años, con 28.
Ahora tienen 30 y pico, 40 tacos y todavía están en la casa de los padres. Y yo lo entiendo. Esto no se puede echar en la cara de nadie porque luego a lo mejor son gentes que muchos de ellos con carrera o carreras y están cobrando una puñetera miseria. Porque sí, hemos subido el salario mínimo interprofesional, pero ¿y si los tienes trabajando por horas? ¿Qué cobran? ¿800 euros? ¿600? ¿900? ¿Quién narices se va a ir a una casa o comprarse una casa con ese dinero? Es que es imposible. No hay manera. Y menos de alquiler. Bueno, alquiler en determinadas ciudades también. Los alquileres están para coger y salir corriendo. Y con la inseguridad que hay a la hora de alquilar, pues todavía más, peor, porque no te quieren alquilar. Y es comprensible, con lo cual si consigues un alquiler tienes que pagar, tienes que pagar en entrañas. Toma mis entrañas, los mondongos, aquí los tienes, son tuyos, quédatelos. Así estamos la cosa. Júpiter dice, buenas noches. Dice, aquí en Venezuela, tardes. Tienes toda la razón. Dolce & Gabbana necesita cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias en ropa y en perfumería. Necesita hacerlo, son muchos años. Yo no sé, ¿cuándo? A ver, podríamos mirarlo, vamos a verlo. Por aquello de no estar hablando pegando palos de ciego. A ver. Un segundo. Vamos a ver. Ay, bueno, el Sicily es brutal y lo retiraron, del 2003, hablando de todo un poco. En el 97 me aparece uno aquí, en el 12, en el 13, en el 94. En el 94 ya me aparece el Dolce & Gabbana Pugón. Dolce & Gabbana Pugón en el 94. Ahí, ya está. En el 94. Por cierto, la que a mí me mola es la Dolce & Gabbana Pugón Intenso. Esa es como se llama. Esa es del año 2014. Esa está muy chula, me gusta, no me mola. Estoy aquí haciendo scroll. A ver. Bueno, las Dolce, la Dolce Peony huele súper rico también de mujer. O sea, es que tengo algunas que sí que me molan mucho. Vale, pues ahí estamos. Ese es el punto de partida de la perfumería. Las Light Blue, pues ya lo he comentado antes. A ver, por aquí es que hay Light Blue para coger y enterrar. Las K no me gustan nada. Las Q no me gustan nada. Me da igual. Es que no me llaman la atención. Vale. Y vale, perfecto, pues ya está. Ahí se quedaría la cosa con respecto a lo que son las fragancias de Dolce. La primera en el año que he dicho antes, el 94 puede ser. Pues en el 94, si estoy haciendo scroll por aquí para recuperarlo, en el 94. Ya está, y es lo que hay. Se vendía la Dolce, la Pugón, se vendía... es que pegabas un pisotón y todo el mundo la tenía. Yo la tuve, de hecho, lo que pasa es que a mí se me atragantó al final, porque me compré el botellón grande y lo tenía atragantada. No había manera, había algo en esa fragancia que no me terminaba de gustar. Y de hecho hoy en día, y está reformulada, pero está súper suave, no me llevo muy bien con ella. Pero bueno, no dejo de reconocer que es un perfumón, si no, no me lo hubiese comprado. Pero es que necesitan meterle mano a toda la línea. Por completo. Es que hasta incluso la Light Blue cambia la botella y cámbialo todo. No, las botellas y todo sigue igual. Tío, cámbialo todo. La gente va cambiando, la gente va evolucionando. Pierde ya de una puñetera vez los diseños de la Dolce antigua, de la Pugón, de la Pugel. Cámbialo todo. Si no quieres quitarla, cámbialo todo. Tienes que tener el poder de la atracción sobre las nuevas generaciones. Es verdad, si nosotros los viejales ya nos hemos quedado para que nos regalen botellas de Barón Dandy, es que es así, es que es verdad. Y para las mamis el Chanel número 5. Es verdad que estamos envejeciendo, nos guste o no. Entonces, cambia ya. Si el primero que está a favor de los cambios soy yo. De verdad, lo digo en serio. Yo me puedo poner a echar sapos y culebras por la boca.
pero que lo bonito de todo esto es poder evolucionar, pero es que a los Dolce los veo que no evolucionan ni para atrás, están en un modo salvaje aburrido total, pero como ellos hay muchos, muchos, y necesitan renovarse. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando Dolce y Gabbana surgieron, estuvieron en un punto muy chulo porque era como todo como un renacer muy guapo de la moda. Es verdad, estaba también Versace ahí zumbando muy fuerte, estaban ellos, estaban los hermanos Katten de Square, que también estaban empezando. Ay, los hermanos Katten. Bueno, ahora le dedicaré un momentico a ellos. Que seguramente me vieron a mí, porque yo dije que se los llevaban presos, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora os cuento una cosa. Es que me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto esta mañana porque han sacado un reel y me digo, ¿me han visto o esto qué es? No, no me han visto, pero vamos, seguramente es que pensamos igual. No sé, no, yo no quiero pensar igual que ellas. Están un poco locas ellas, las hermanas Katten, que son primas mías. Entonces, me entendéis, ¿no? Entonces, creo que llegaron en un momento muy guapo, muy chulo. Y se vivía la moda de otra manera, el diseño de otra manera. Eso, por desgracia, ya no está. Ya no está. Ahora esto se vive de una forma mucho más digital, evidentemente. Antes íbamos con movimiento a coger prensa, veíamos muchísimo la televisión. Nos tragábamos los spots publicitarios, lo veíamos. Hombre, quienes estábamos más dedicados al mundo digital sí que lo veíamos ya. Empezaba también la publicidad digital, poquito a poco. Porque yo, como aquel que dice, me crié delante de un ordenador. Porque muy pronto fui de los pocos afortunados que poco a poco, pues... O sea, que yo siempre he tenido un ordenador desde que tengo 13, 14 años, ya tenía ordenador. Entonces, la experiencia es otra. Pero que al estar bombardeado con televisión, sobre todo con televisión, la experiencia era otra. Y luego además es que te ibas a las tiendas y te encontrabas estas firmas y veías los precios y te invitaba a comprártela porque era ya tanto, estaban asimiladas, es que estaban asimiladas, y gastarte a lo mejor en la época unos 120 euros, 150 euros, estoy hablando en euros, y aquello era peseta, pues no te parecía ninguna locura porque decías, estabas tan metido dentro del mundo de la moda, lo tenías por todos lados, el tema del diseño, que no te dolía, aunque luego no tuvieses ni para comer. Es verdad. Ahora no. Ahora el tema está en que la mayoría de la gente joven prefiere comprar ropa china asquerosa, hecha en vez de saber en qué condiciones, me refiero laborales. Y con el rollo de que es barato, pues llevan cada porquería encima, que luego hay un montonazo de vídeos que sale la gente quejándose, me ha salido esto en la piel, me ha salido lo otro. Pues mira, chica, te jodes. Ya está. Y es lo que hay. Alergias te pueden salir, te compres donde compres, era exactamente igual. Pero bueno, que tampoco es cuestión de ponerse así, porque en China, que viene todo de China, no nos engañemos, y si no viene de todo de China, viene de Bangladesh o viene de... ¡Ay! ¿Qué iba a decir? Por cierto, hablando de firmas, que me he ido a coger hoy una chaqueta de Hugo Boss en kaki. Y digo, me la voy a poner, pero me la he puesto y digo, uy, me está dando un poco de calor esto. No es fina porque es de entretiempo. Pero digo, ¿dónde está? Fíjate tú lo que son las cosas. ¿Dónde está hecho esto? Y le doy la vuelta. Esto es una tontería. Le doy la vuelta, busco la etiqueta que estaba metida dentro de uno de los bolsillos, pero bien escondida, y resulta que estaba hecha en Ucrania. Digo, mira lo que te digo, Chernóbil. Voy a tener que pasarle el contador, digo, a ver si lleva radiactividad. No, pues no lleva la voz ni nada. No, da igual, los gases eso se aguanta durante siglos. Ya lo sé yo. Cállate. Y está hecha en Ucrania, así que... Hugo Boss tiene fabricación, o hasta hace poco tenía fabricación en Ucrania. Ahí lo dejo. A ver si me acuerdo y...
A ver si me acuerdo y le saco una fotografía a la etiqueta para que la veáis, que no me invento nada, de verdad. Doy fe de que bueno, es una americana, es una chaqueta, es como una especie de... Es un safari, ¿vale? Lleva unos... Es muy safari, es muy así de safari, en plan rollo safari, en color... en este color marrón así potentillo. Y voy a ver si me acuerdo mañana que tengo que bajar al estudio y le hago la fotografía a la chaqueta hecha en Ucrania de Hugo Boss. Por eso digo que mirar las etiquetas muchas veces, hombre, no deja de ser Europa, evidentemente, pero mirar las cosas, porque allá donde os pensáis que pueden estar hechos en Alemania, como Hugo Boss es alemán, pues luego resulta que está hecho, vete a saber dónde. O sea que no nos despistemos con esto, porque si hasta Armani fabrica en China y tiene hasta incluso ya empresas fabricándole en Italia que son chinas, que esto le ha dado un dolor de cabeza muy fuerte a Armani últimamente, Armani, a Louis Vuitton y a Company, pues aquí no se escapa ni el tato. Os sigo leyendo. Venga, vamos a ver. Ay, perdón, sí, ya está, ya está, ya está. Gracias, gracias, gracias. Lo que estaba comentando, que esto del semiseudo espionaje industrial, me parece que además terminaron denunciados. El otro se marcaría la sobrada, pero creo que los denunció, ¿eh? Creo, porque no sé si eran unos pantalones, me parece que fue con unos pantalones, en lo que creo recordar, en el diseño de unos pantalones, que sacó Dolce & Gabbana y que antes ya había sacado... Armani, pero es en cuanto al patronaje que era idéntico. Entonces, claro, el otro se pilló un rebote porque sí, se marcaría la sobrada y todo lo que tú quieras, pero me parece que hubieron denuncias, ¿eh? Al final estas cosas siempre terminan en los juzgados. O pactan, pagan y se callan la boca. Que posiblemente terminara así. No sé cómo fue la cosa, ¿eh? Pero vamos, que la información está rulando por internet y esto me suena que fueron concretamente unos pantalones, ¿eh? Fueron unos pantalones, si mal no recuerdo, que era lo que estaba comentando. Eh, Ignacio dice, yo la tuve y me cansé, pero me encantaría volver a olerla. Es más, recuerdo que fui a cines a ver Pulp Fiction y la llevaba puesta. Haces muy bien, campeón. Prueba la Valdesarini, que te lo dije el otro día. Hola, Elinor, muy buenas, Bonica, Cristinica, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas. Dice Cristina, dice, la gente joven compra barato porque quieren moda rápida, casi usar y tirar. No, yo también entiendo que quieren comprarse las últimas tendencias, llevarlo el tiempo que sea necesario, es decir, lo que dure la moda y con las mismas al Wallapop o al Vinted. Ya está. Es que no hay más. De hecho, hoy ha saltado una publicación que, si la recupero, viene muy a colación de lo que estás planteando. Pero la tengo que encontrar. Pero, vamos a ver, porque la tengo aquí. Pero no me acuerdo dónde está concretamente.
No, aquí no está. Si no, voy de memoria y la cuento porque la he leído así como un poco por encima. A ver si aparece. Un segundito, porque bueno, tampoco hay mucha prisa, la verdad, pero yo no quiero que os aburráis porque yo me pongo aquí a buscar cuál era la noticia concreta. Ay, que no la veo. A ver, ¿dónde estás? Es que venían cifras. Quería dar los datos exactos de qué es lo que está pasando concretamente. ¡Oh, qué rabia! ¿Dónde está? No la veo. Qué pena. A ver si la puedo encontrar, pero no la veo. No, aquí no está. A ver si está un poco más para atrás. No. Oh, qué pena, qué pena, qué pena. A ver si la puedo encontrar por aquí. Igual no es esta la publicación y es en la otra. Pero bueno, que me da igual. Es que era en esta publicación, es que me acuerdo. Bueno, da igual. A colación de lo que estabas diciendo, Cristina, resulta que... Estoy como el que estoy viendo a Cristina que no se oye. Resulta que han aumentado las tiendas de segunda mano físicas. En Barcelona se han abierto, no sé, 8 o 9 tiendas sobre ya las que habían, si mal no recuerdo del artículo, voy de memoria, no me acuerdo muy bien, porque las cifras no las tengo delante, no me acuerdo. Ya sabéis que tengo memoria de pez, pero más o menos el contexto de todo sí que lo tengo. Y es que en Madrid también se han abierto un montonazo de tiendas de segunda mano y se están abriendo más todavía a nivel nacional. Esto es normal, porque hay que darle salida al mogollón de cosas que la gente compra, se las pone una, dos veces o ninguna y las vende. Y eso es lo que está pasando. Ya ha salido publicado hoy, lo que pasa es que ahora mismo no sé dónde está el artículo, porque no sé dónde está el artículo, y me da mucha rabia por ello, pero sí que es cierto que se han disparado las tiendas de segunda mano. Bueno, es lo que tiene el consumo rápido y comprar moda a bajo coste. Yo cuando me pongo a ver los vídeos de las youtubesas, sobre todo, más que porque de youtuber no veo a nadie de moda, pero me pongo a ver las youtubesas sacando modelitos de Shane y tal, pues sí que los ves que dices, ah, pues mira, qué monos, pero ¿a dónde vas tú con esos tejidos? Que los ves y yo, me vais a perdonar, pero yo me tengo que poner un vestido de esos y me salen 80.000 males, me salen alergias, me sale la lepra, o sea, me da una picacera que me muero y ellas haciéndole la repanocha ahí a todo el tema porque claro, están pagadas. Es que están pagadas, el Sein paga, el Temu paga, todo el mundo paga y ellas, y más a ellas que tienen canales grandotes, claro que les pagan. Entonces, claro, te las ves que, claro, tienen todas tipín, y si no, se compran cosas que para que les sienten bien, ole ahí, que es lo que hay que hacer, hay que salir siempre bien guapo y bien hermoso. Pero te ves esos tejidos y yo lo siento, pero yo no me pongo nada de eso. Si es ir a comprar al Primark y me cuesta porque o hay algo de algodón o me da una picacera que me muero, que muchas veces ya digo, bueno, llevo esto que lleva fibra. Digo, pues total para el gimnasio para sudar más, pero que me da un asco que me muero. Con que tú imagínate esas viscosas, esas muselinas que se ponen muchas veces. Ay, mira qué vestidito más mono, que no sé qué. Uy, mira, esto es como de ganchillo. Y dices, pero ¿qué fibra lleva ese ganchillo? A ver, qué ganchillo ni qué ganchillo. Mira, que no puede ser. El caso es que es consumo rápido y fuera. Porque claro, pensar que pasarela, 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 pasarela y hay que ir poniéndose lo último de lo más último. Hasta que al final pues se acaba el chollo. Y los padres entiendo que también estarán un poco hartos. Entiendo. La que trabaje, pues perfecto por ella o por él, que podrá estar comprando toda la mierda que le den en gana. Claro, a bajo coste, pero al final yo creo que eso es perder dinero. O sea, yo prefiero comprarme unos buenos pantalones y que me den un montón de años, que no van a pasar de moda, porque no van a pasar de moda, que no, una mierda que me voy a poner 2 días y que voy a tirar a la basura o poner a la venta en ropa de segunda mano. Y encima perdiendo dinero. Porque ¿a cuánto vas a vender esa porquería?
No hay sentido. No hay ningún tipo de sentido en esto. Y luego, claro, las engañifas que hay a la hora de comprar. Tú te pones a comprar algo en cualquiera de estas tiendas y tú compras una cosa y luego te viene otra. O sea, es que te viene otra. Tú lo que ves puesto ahí en la fotografía online es una fantasía. Porque luego te llega y te lo ves o te lo pones y dices, Dios mío de mi vida, ¿pero esto qué es? Hombre, claro, porque la otra tiene Photoshop o lo han recortado y se lo han puesto bien bonito, se lo han plantificado encima con inteligencia artificial y no se nota. Pero tú tienes un cuerpo escombro normal como el que pueda tener la vecina de enfrente. No te engañes, bonita. Te lo pones y te llega una mierda. Y eso te está, pues, como el ojete. Y ya está, y es lo que hay. Bonita, bonito, bonita. Me da igual quién sea. ¿Y qué haces? Gastar dinero y tirar tu dinero. Ahí vamos. Dice, aquí abrieron una y había cola para entrar. Dice Chris, mi hija pequeña que compra en Shein. No te imaginas cómo es la tela de... a mí de verla me da sarpullido. Es que son un espanto, ¿eh? Yo he tenido prendas de Shein en la mano y es un espanto. Y me da igual cómo la vendan las youtubesas y todo lo que digan. Yo cuando cojo algo de esto digo, mira, si dicen estas que esto es bueno, es que no han tenido algo de calidad en su puñetera vida. Es que no lo han tenido en la mano en su puñetera vida. Y si lo han tenido es porque se lo han regalado. Porque no me creo que digan que esto es bueno porque eso es una mierda como una catedral. Pero así, tal cual. Y ya está. Y así va, ¿eh? Y así va. ¿Y qué hacemos? Pues nada, nos jodemos y bailamos. Y luego, pues, venga, ala, a tirar. A tirar. Venga, vamos a seguir tirando. Porque como estamos para tirar, las empresas hoy hemos invertido en nuestras prendas en reciclaje. ¿En reciclaje de qué? Si tu tela, tus tejidos tienen plástico, eso no se puede reciclar. Es irreciclable. No se puede reciclar. Tienes que meterlo en una incineradora o mandarlo al espacio con X-Space. Allí con el Elon Musk. Porque otra cosa no vas a hacer, a contaminar el espacio sideral. Porque te puedo garantizar que eso no se puede reciclar. Ellos compran fibras recicladas, pero cuando ya están tratadas con plásticos, eso no se recicla. Hay infinidad de documentales que además demuestran lo que estoy diciendo, que no me invento nada. Nada. Así que vayan haciendo lo que les dé la real gana y que sigan intentando tomarnos el pelo con el tema de las fibras. Pero cuando llevan plástico, se acabó lo que se daba. Y todo esto lleva plástico y es una porquería. Y así nos va. El mundo ya no es lo que conocíamos, Orgaz, una locura, toda la basura actual. Lo peor de todo esto es que las grandes firmas también toman nota. ¿Qué pasa? Que empiezan a meter, como ellos denominan, porque ellos lo llaman de otra manera, y son materiales tecnológicos. Me da igual, se puede aplicar en lo que quieras. En la ropa, en la cosmética, en la perfumería, cosmética, perfumería, Pringles, color, me da igual. Y todo es tecnológico, pero todo es tan tecnológico, es una basura. Toman nota y dicen, pero si estos pringaos se están gastando los pelos en basura, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Decimos que todo esto son productos tecnológicos, hechos y sacados de nuestros laboratorios científicos. Todo está súper estudiado, lo mismo que lo estudian los otros, exactamente igual, porque seguramente esta vez lo hacen los mismos. Ya digo yo, si Louis Vuitton, Armani y el otro y el de la moto tienen a los chinos que se los traen para acá en fábricas, contratas subcontratadas que operan en Europa, pues al final todo es de lo mismo, porque además las producciones son producciones cruzadas. Estas fábricas igual le fabrican a un Armani, que le fabrican a un Louis Vuitton, que le pueden fabricar a un Hugo Boss. Son empresas chinas ubicadas en Europa. Y se ahorran encima pues todo el tejemaneje de los aranceles, el pasarla para acá y todo el rollo. Los tienen aquí. Que por eso vino todo el follón. Como eran subcontratas contratadas de la parte contratante, toda esta mierda, pues al final unos se lavan la mano, salen indemnes, no pagan nada, y los que pagan pues son los otros, que tienen a los otros pobres ahí durmiendo en el suelo, en unas condiciones infrahumanas. Europa. Y al final pues los pillan. Pero como nosotros es que somos la parte contratante, la parte contratada, no sé qué, no sé cuánto, y al final se pierden.
ay, luchamos por mantener nuestros vínculos más fuertes con todas las políticas de diversidad, inclusión, equidad, no sé qué, no sé cuántas, bla, 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 y al final todo es mentira. Son todos un tajo de hipócritas. Y al final, ¿qué pasa? Que nosotros somos los que pagamos. Y ya está. Nos toca aflojar el bolsillo. El mundo ha cambiado muchísimo, pero bueno, también os digo una cosa. Hay que ir adaptándose. Porque si anclarse es morir. O sea, tienes que ir adaptándote y evolucionando. Tú no te puedes quedar haciendo lo mismo, pensando igual, porque es que hay que evolucionar, es que es algo normal. Es algo normal y es algo que va intrínseco a nosotros. O sea, es que quedarse pensando siempre igual, de la misma manera, no es bueno, no es sano. Es que no lo es. Los tiempos cambian y uno entiendo que también debe de cambiar. Dentro de eso tú podrás tener tus ideologías, tus formas de pensar, tu fe, tu creencia, que es lo mismo, todos tus rollos. Tus monsergas, sí, las puedes tener estables porque tú eres una persona íntegra y todo lo que tú quieras. Pero en cuanto a la adaptabilidad que debemos de tener con el entorno, tiene que ser así, y más en los tiempos que corren. Tú no te puedes dormir en los laureles porque si no te quedas anticuado. Si te quedas sin trabajo, sin cualquier otra cosa, como no estés actualizado, te vas a la mierda. Tú podrás pensar como te venga en la real gana, como te venga en la real gana, pero tienes que cambiar. Tu actitud ante la vida tiene que cambiar. Tú cierras la puerta de tu casa y puedes ser el más carca del universo, pero tienes que cambiar. Tu actitud exterior tiene que ser distinta. Hipocresía, sí, pero también es evolución. También es evolución. Y es sobre todo saber adaptarse a las circunstancias y a los momentos que nos tocan vivir. Y la verdad es que como a mí me ha tocado siempre eso, y entiendo que a muchísima gente de mi edad le ha tocado precisamente tener que estar con esta adaptabilidad, pensar que venimos, yo en la época de Franco, ni conocerla, porque yo tenía 5 años cuando este tío estiró la pata, ni idea. Luego nos vino la transición, Adolfo Suárez, Felipe González. Bueno, no, estuvo Calvo Sotelo, porque luego después de Adolfo Suárez fue Calvo Sotelo, Felipe González. Y siempre han sido cambios, cambios, cambios. El euro, la ONU, la OTAN, la madre que los parió a todos. Y adaptarse, adaptarse, adaptarse. Cuando entré el euro, a adaptarse. Es que es así, no hemos vivido nada más que cambios y han sido cambios sumamente radicales. Todo lo que hemos estado teniendo han sido cambios radicales. Por lo menos la gente de mi generación es así. O sea, o consigues llegar a evolucionar o pobre tico de ti. Porque es que no te enteras de la película. Unos más afortunados que otros, evidentemente, porque han sabido adaptarse a la era tecnológica, otros no, pero que no pasa nada, tiene que haber de todo como en botica, pero es que hay que ser súper versátil y vuelvo a repetir, una cosa es lo que tú hagas o como pienses cuando cierras la puerta de tu casa y te quedas en tu reino, en tu república independiente, como en el anuncio, y otras cosas es cuando tú sales a la calle y demuestras todas tus capacidades. Y sobre todo es la capacidad de poder, de simbiosis. Esa es la palabra, la capacidad simbiótica que podamos tener con el entorno y con el medio. Y tú podrás ser muy viejo físicamente y todo lo que te dé la gana, pero puedes ser la persona más moderna cuando sales por la puerta de tu casa. Luego la cierras y puedes ser, vuelvo a repetir, el más carca, el más lo que quieras, el más pro, lo que quieras, pero en la puerta de tu casa. Luego fuera tienes que ser de otra manera. Y hay que adaptarse. Porque es evolución también. Pero la gente de mi época nos han tocado unos cambios súper bestias. Y ahora llega el momento del cambio. Hay que entenderlo así, Hay que entenderlo. El cambio del siglo también. Hemos cambiado de siglo. Es que aquí hay mucha tela, Aquí hay mucha tela. Y todo lo que está por venir todavía, bueno o malo, ya veremos a ver. Todavía no he sacado la bola de cristal para saber qué es lo que nos viene. Pero las fases que nos han tocado vivir, telita marinera, Telita marinera. Ojo, cuidado. Que somos unos campeones. La generación X. Bueno, los boomers también, porque ahí todavía quedan boomers.
pero ahí estamos, ¿eh? Así que, como para andarse con mucha monserga y mucha tontería, el tema del perfume va cambiando, todo va cambiando. Y ahora mismo la tendencia veremos a ver por dónde tira, ¿eh? Tengo que ser muy franco con esto. Esto daría para un podcast, pero bueno, clips. La tendencia en el perfume es ahora mismo el agujero negro en el cual no ves ni la lucecita del fondo. La luz del fondo, me voy, me muero. Hoy veo la luz, voy hacia la luz. Ahora no hay luz, ¿eh? De verdad lo digo en serio, tal y como está la cosa, ahora mismo no hay luz dentro del sector de la perfumería. Tenemos estallidos fugaces, tenemos ahí como unos relampaguitos que de vez en cuando te iluminan todo, pero no hay absolutamente nada. Tenemos el vacío más absoluto. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque necesitamos cambios. O sea, pensar que ahora mismo lo último que os he dicho que ha salido al mercado como algo más que es conocido, mirar lo que estoy diciendo es Paris Hilton perfume número 30. ¿Qué me estás contando, Pedri? Paris Hilton. Vieja gloria de los finales de los 90, principio de los 2000. Es que digo 2000, pero es que estamos en el 2025, ¿eh? ¡Ojito! Que es que ha pasado unos cuantos de años, ¿eh? Ojito que se vienen curvas a lo que estoy diciendo. Es que han pasado unos cuantos años. Y estoy hablando todavía de Paris Hilton. Toma ya. Viejas glorias. Viejas glorias. El tema está en saber si realmente hay ahora una nueva gloria que pueda tomar el relevo, que es lo que yo no tengo muy claro. Porque Taylor Swift, a pesar de todo, porque ahora estará como muy de moda, y yo creo que dentro de nada ocupará una campaña publicitaria porque debe de hacerlo. En el momento que le pongan el taco, la acepta. Que ya ha aceptado alguna que otra, ¿eh? Ya ha aceptado alguna que otra. Pero como icono del pop, y es que esta niña, porque yo la conocí siendo, si ahora es joven, yo la conocí siendo ya una niña, no conocí a nivel de no de conocerla, yo no he comido ni merendado con ella ni he ido a sus conciertos, cantando música country. Así es como yo conocí a esta tía. Cantando country, con poquitos añitos, ¿eh? Con muy poquitos añitos. Y ahora, pues parece que está un poco en horas bajas. No quizás de ventas ni de escuchas en el Spotify ni nada de esto, no, ya lo sé. Pero la repercusión que que tuvo, sobre todo con el tema del cambio de gobierno en Estados Unidos, pues a lo mejor ya no es tanta. ¿Me entendéis por dónde voy, no? No lo sé, es que esta mujer también, y esto es me apetecía hablar de la Taylor porque lleva... a ver, lleva ya muchísimo, tiene 35 años, os puedo garantizar una cosa. A esta mujer le quedan 5 años todavía de carrera. Cuando cumpla los 40 que se dé por muerta y enterrada. Quiero decir, no va a sonar nada de su música en la radio. Las radios comerciales tienen completamente prohibido poner a cantantes, mujeres y hombres de más de 40 años. Lo digo para que lo sepáis, ¿eh? Yo a esta tía la conocí súper jovencita, tiene ahora 35, pero muy muy joven, cantando country, que era como ella empezó. Y ahora estrella del pop y todas estas cosas. Mira que gordísima, no la soporto, ¿eh? De verdad que no la aguanto. Es que me revuelve las puñeteras entrañas, me cae gorda. Pero ¿por qué no ha cogido ya el relevo publicitario de alguien? Es que debería de haberlo hecho. A lo mejor es que pide tantísimo dinero que dice, como voy sobra por la vida y voy a comprar el pan en jet privado, bueno, esta se lo compran, esta no saben lo que vale una barra de pan. Claro, podría coger una campaña publicitaria, pero ¿quién más hay? Lady Gaga tiene ya es más vieja ya que el sol. Lady Gaga ya ¿cuántos años tiene? Lady Gaga le quedan, si a esta le quedan 5 años, la Lady Gaga se puede dar por muerta y enterrada por mucho Grammy que le hayan dado. O sea, es que es verdad. Es que es así.
por desgracia, y mira que a mí la Gaga me gusta, o sea, a ver, no soy fan de ella, me gusta, igual que de la Taylor, te puedo decir que hay alguna canción que me mola también, pero vamos, que no me vuelven loco ninguna de las dos. ¿Que reconozco el trabajo? Sí, por supuesto. ¿Y que la Gaga ha sido muy rompedora? Pues vamos, ya te lo digo yo, vamos, me acuerdo del vestido este de filetes que se hizo la tipa. Bueno, se ha hecho tontos, que ya que más da, pero también es una persona que lleva mucho tiempo en el mercado puesta y no me sirve. Quiero saber quién llega joven y a quién van a empezar a poner. Claro, es que es así. Que ya tengo conatos y sé cosas que efectivamente además van a salir mañana en el podcast, que el podcast va también un poco vinculado con todo lo que estoy diciendo ahora, sirva de introducción a lo que estoy diciendo para el podcast de mañana. Y el relevo nos llega. Estoy convencido. Son muchos, muchos, muchos años. Lo mismo que también estoy convencido de que ojalá y que nos dure, pero a Armani le quedan 2 telediarios, ¿eh? Perdonarme, pero Armani es que le quedan 2 telediarios. Es un señor que está muy mayor y es muy mayor. Y mira que el tío se ha cuidado a lo bestia, ¿eh? O sea, un tío más deportista imposible. O sea, qué barbaridad lo que iba de machacado de gimnasio y tal. Iba súper currado. Pero claro, el tiempo pasa. Y es que no es ningún churumbel. Y además se le ve andando que va renqueando. Es que es así. La Donatella ya no está. Cambio generacional. Es que que es el momento. Es que es justo el momento. Lo que, evidentemente, quien no va a desaparecer son los propietarios de las firmas. Dolce & Gabbana tienen que seguir ahí al frente, a no ser que al final terminen siendo comprados, absorbidos por una empresa grande, que puede ser un fondo de inversión o vete a saber quién, ya me entendéis por quién es el quién, porque siempre es el mismo. Y es lo que tira y lo que hay, ¿eh? O sea, pero así del tirón, lo digo en serio, o sea que vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que sucede y por dónde nos la dan, con queso. O sea, por dónde nos la dan, con queso. Os sigo leyendo. Van a reformular todas las casas perfumeras. Me pillé la Azzaro Most Wanted Intense y dura una pasada. Fue en Primor Online. Pues me alegro mucho de que te siga durando un montonazo. No, todas las casas no lo van a hacer. Los perfumes que funcionan no tienen por qué ser tocados. Hay empresas que están en crisis. Las empresas que están en crisis y que no han tocado absolutamente nada a lo largo del tiempo son las que efectivamente deben de hacer ya algo. Azzaro como tal es básicamente una empresa de perfumería. Sí que han sacado colección ya L'Oreal, porque eso es propiedad completa de L'Oreal. Sí que creo que han sacado ya colección, han hecho alguna pasarela, han presentado algo de ropa y tal para relanzar la firma, que para eso la compraron también, pero lo cierto es que de momento no creo que lo tengan. Vuelvo a repetir, es de L'Oreal. O sea, L'Oreal cambia las cosas, no consulta ni con nada ni con nadie, ve las ventas, ve si se vende, no se vende, fuera, a otra cosa. Y es que Azzaro es una empresa de su propiedad íntegra. Tanto la división de moda, todo es íntegro de ellos. O sea que lo que hagan no van a tener ningún tipo de complejo a la hora de cambiarlo, ¿eh? Si es algo de perfumería, lo cambiarán cuando lo tengan que cambiar y tal. No, con L'Oreal no están esos problemas, ¿eh? No, con L'Oreal no. L'Oreal multinacional no tiene esos problemas. Quien lo tiene son los diseñadores de verdad. Tal cual, los propietarios diseñadores de las firmas. Esos son los que tienen el problema generacional, los que deben de hacer el relevo. Porque la verdad que también haciendo, y hablando de Armani, como estaba hablando de Armani, haciendo esa retrospectiva de lo que he ido sacando, no sé si os habéis dado cuenta, pero las colecciones de Armani sí que son muy bonitas porque son impresionantes, pero hay un problema. ¿Os habéis dado cuenta de que todo es repetitivo? Está repitiendo mogollón de modelos y de conceptos dentro de los diseños de las distintas temporadas que va presentando. Esto es un problema, porque al final el público se cansa. Tú no puedes estar aplaudiendo siempre lo mismo. Mirar las colecciones que está sacando. Son sumamente repetitivas. Pero en todo, en tejidos, en estampados, todo es muy parecido de una colección a otra. ¿Lo hace él todo? No. Tiene un equipo que trabaja con él, evidentemente, que le aligeran todo el proceso creativo, porque eso es una locura estar sacando ropa de estajo, pero lo que sí entiendo es que está repitiéndose. Y en la perfumería es L'Oreal quien se encarga
La perfumería de Armani, la licencia la tiene L'Oréal. Así que en el momento que vean que no venden algo, cambio y fuera. De hecho, mirar, las colecciones de Armani están siendo cambiadas cada 2x3. Entre comillas lo de cada 2x3. Pero ahora mismo, hace nada, estamos viviendo ya cambios dentro de las Armani Code. Todo está siendo cambiado. O sea, no tienen problema. L'Oréal, con lo que sea de L'Oréal, tanto en licencia como en propiedad, no hay problema porque te lo cogen y te lo cambian. Miradlo, si las Aqua di Gio no paran de cambiarlas. ¿Dejan alguna Aqua di Gio normal, tranquila? No, las van cambiando. Daros cuenta. O sea, en la perfumería, en ese sentido, cuando se trata de L'Oréal precisamente, no hay problema. Con Coty, entre comillas, porque Coty es un poco raruno a la hora de hacer la perfumería. Y mirar que yo, como siempre digo, la mayor parte de los perfumes que tengo de lo que es diseñador y low cost y tal, es de Coty, ¿eh? La mayor parte. Pero, en cuanto a L'Oréal, nada. No se lo piensan dos veces. Mirar lo que han hecho con Armani. Si es que me viene como ejemplo, pero vamos, que al dedillo. Y con Mugler, ¿qué? ¿Qué hacemos con Mugler? Mugler no paran de sacar cosas cada 2x3 porque compraron la empresa y tienen que rentabilizar la montonera de millones que se gastaron al comprar las dos. Es decir, toda la división completa de Mugler y de Azzaro, incluidas las fábricas, ¿eh? Ojo a lo que hizo L'Oréal para quedarse con ambas dos, que se las compró a Clarins. Las dos fueron compradas al mismo tiempo y compraron las fábricas para seguir produciendo esos perfumes ahí. Y otros tantos, claro, evidentemente, porque ya que compras la fábrica me pongo a producir. Y Clarins se lo vendió. Así que fijaros de cómo va el tema. Con L'Oréal no hay problemas. El problema es que te lo cambia de la noche a la mañana y no te enteras. Ese es el problema real cuando se trata de L'Oréal. Y hay otras veces que no cambian nada, que sigue igual y punto, pero son las menos. Pero cuando ven que algo no funciona, te lo cambian. Pero sin embargo, con Dolce & Gabbana lo que tenemos es mucha continuidad y mucho Frankenstein. Continuidad y Frankenstein tienen que cambiar. Deben de cambiar. Porque ya de por sí están con la soga al cuello. Hasta el punto que ya digo, si es que hace 2 días ya estuve dando la noticia de que habían tenido que pedir crédito. Y los créditos no se piden de una forma gratuita. O sea que la cosa va por ahí, ¿eh? Os leo. Chris dice: hay que adaptarse y a marchas forzadas porque si no mueres. Y Blan dice que se está sintiendo viejo y soy del 89. Bueno, pues el tiempo pasa para todo el mundo, ¿eh? Pero te lo digo para que vayas teniendo tomando nota, para que vayas tomando nota de que el tiempo pasa para todo el mundo y que antes de que nos vayamos a dar cuenta, pues nos hemos ido al otro barrio. Me voy a poner aquí filosófico trascendental, pero es que es cierto, ¿eh? O sea, vamos a pestañear y el tiempo pasa volando, por desgracia, ¿eh? A partir de los 17, 18 años ya vas viendo que el proceso del tiempo va cambiando, se va alterando y que estás pestañeando y que ya te encuentras con otro año, pero nada, en nada de tiempo. Hay que tener muchísimo... O sea, por eso creo que hay que vivir la vida intensamente, de una forma saludable, siempre saludable, y aprovechar las ocasiones y sobre todo vivir la vida. Pero vivirla con salud. No vivir la vida en plan loco, me voy a meter de todo y voy a ser aquí el mal. No. Hay que vivirla con condiciones y con calidad. Pero el tiempo pasa volando. Y es que somos una mierda. Directamente. Directamente. Aquí el tiempo no perdona. Me gustaría a mí ser un pedrusco para ser inmortal hasta que te cogen y te aplastan, ¿no? Un diamantón, pero luego te tallan, ¿no? Aquí no se escapa. La materia se... Bah, por saco a la materia. Yo sé que al hoyo. Venga, de cabeza todo el mundo.
Pues el Omnia Coral de Bulgari, no sé si estará reseñado en el canal. Las Omnia, es que volvemos a las mismas, tienen unos precios, que es que Coralina, hija mía, qué precios tienen. No los pruebo, es que me voy a la perfumería y no los veo, normalmente no los tengo. Si los pruebo es porque me llegan algunas muestras y tal, y entonces sí que pruebo los Omnia. A mí me gustaba mucho, no sé si está a la venta, entiendo que estará descatalogado, entiendo, me llevo mucho tiempo que no le sigo. El Paraiba, es Paraiba o algo así, el Bulgari Omnia Paraiba, me volvía loco, qué cosa más rica. Estaba reseñado en el canal, lo que pasa que igual lo cogí y lo quité. Pero el Paraiba, me parece algo así que se llamaba, eso era delicioso. Este que me estás comentando, yo no recuerdo haberlo olido. Creo que he hecho alguna review más de los Bulgari, de los Omnia, pero no me acuerdo, ya se me pierde. La verdad es que se me pierde. Sergio, muy buenas noches. Pobre Armani, está el pobre para poco. A ver, es un tío que está activo, evidentemente, pero que lo que está presentando me parece muy repetitivo. Tú te habrás dado cuenta. Cuando vimos la colección, que vimos el desfile en directo, ese desfile fue increíble, pero luego después, lo gracioso es que todo lo que sacó después de eso era todo parecido a ese desfile que fue increíble. No sé si te has dado cuenta y lo has visto, pero todo es los trazos y todo, y el tipo del tejido, las irisaciones que hacen los tejidos que saca y tal, es todo tan parecido que dices, jolín, ¿qué es esto? Otra vez de nuevo estamos viendo lo mismo, ¿no? A ver, entiendo que el hombre está mayorcico, pero de todas formas, en creatividad no le gana a nadie. O sea, las cosas como son. Lo hace todo perfecto, pero entiendo que últimamente lo que está presentando, y sobre todo esta última colección, tiene mucho que ver con aquella que vimos ahora, ¿cuánto? 1 año y pico, 2 años, ¿no? Fue en la Semana de la Moda en la que vimos el super mega desfile que se marcó John Galliano con Mason Margiela. O sea, aquello fue absolutamente espectacular. Así que por eso digo. Vale, pues con respecto a lo que es los hermanos Katten, es decir, de Square, resulta que han hecho una celebración por su 30 aniversario hoy, esta mañana, bueno, ayer me saltó que llegan al sitio de la celebración. Esto es un recinto cerrado, evidentemente, para marcarse el espectáculo. Y me hizo muchísima gracia porque llegan en un coche de policía. Fijaros lo que voy a decir, porque esto fue lo que el título, si mal no recuerdo, es un podcast o un algo. Fue un podcast, ¿no? De hecho, creo que fue el primer podcast así oficial de apertura del canal. Que dije, se van a la cárcel, ¿qué tal, qué cual? Fijaros, el visionario del Orgaz. Saco el podcast diciendo eso. Y con las mismas llega el momento de celebrar el 30 aniversario y llegan las dos hermanas, porque es que son muy hermanas, son mis primas, en el coche de policía. Del coche de policía se baja, si mal no he visto, Brigitte Nielsen, que es una tiarraca de, ¿cuánto mide? 1,98 o algo así, que encima lleva tacones, y saca a las hermanas Katten, que son pequeñas rematadas. Yo me pensaba, claro, que al lado de la Brigitte Nielsen, ¿quién no es pequeño? Bueno, pues, claro, fijaros cómo es la cosa. En las fotografías que son posadas aparecen monísimos, pero no los ves en el contexto total de su cuerpo. Que no estoy criticándolos, pero es que me he llevado un shock porque me pensaba que eran de otra manera. Resulta que están delgados, no, lo siguiente, o sea, son puñetera cabeza, son muy cabezones y bajísimos, con unos pedazos de zapatos de plataforma con tacón brutales, ambos dos. Bueno, pues todavía la Brigitte Nielsen le sacaba 4 cuerpos, o sea, fijaros si tienen que ser pequeños, que yo me pensaba que eran tíos normales, de una altura normal, son bajísimos. Bueno, son muy grandes en cuanto al concepto, la idea y los diseñadores y todo esto, y multimillonarios. Sí, todo esto ya lo sé yo. Pero estoy hablando de lo que he visto, que me he quedado todo loco celebrando el 30 aniversario y justo yo pensando.
He dado en el clavo otra vez, Dios mío de mi vida. Se están riendo de mí porque yo he puesto que se iban a ir a la cárcel y he dicho que si se iban a la cárcel y que se buscaran la vida y que salieran de ahí como pudieran, que eran multimillonarios. Y cogen el día 30, sabiendo que van a ir a juicio los tíos mamones, y se plantifican en el 30 aniversario llegando en un coche de policía con la Brigitte Nielsen conduciendo, sacándolos y supuestamente esposándolos en el coche, poniéndolos de espaldas al coche como poniéndole las esposas. Y ellos con dos trajes, llevan traje, pero llevan traje con taconaco. Así de delgados que están consumidos, perdidos. Yo digo, por Dios, si es que estos cuerpos necesitan comer mucha pechuga. Brigitte, dale tu pechuga. No, no le iban a querer. Esto también lo tengo claro. Su pechuga no la iban a querer. Ni la de ninguna otra mujer. Si llega a ser mi pechuga, igual se lo piensan. Toma, yo te doy de mis pechos. Perdón, mamá, por si me está viendo. Hola, Ezequiel, ¿qué pasa, bonico? Sí, las telas son iguales, pero bastante hace el pobre. ¿Verdad que sí? Es todo igual. Yo digo, si alguien lo sabe es Cristina, porque como estuvimos viendo toda la transición y hemos visto todo lo que ha hecho, los tejidos y todo lo que está sacando es súper parecido. Y además el corte que hace, todo muy... No sé. Hombre, es Armani, claro, evidentemente tiene que ser distinguible. Es su signo de distinción. Pero los tejidos y todo es como muy igual. Dice que en Argentina están ingresando muchos perfumes de firmas europeas y de Estados Unidos que antes no. Qué lindo están carísimas, pero las carísimas, entiendo que esto se te ha ido el dedo, carísimas, pero la gente los compra en muchas cuotas, hasta 12 cuotas. Sí, esto lo hemos hablado muchas veces con Alina dentro del canal, que cada uno con su realidad dentro de su país, efectivamente, y lo que pasa es que, claro, yo no entiendo el hecho de tener que estar empeñándote pagando por un perfume a cuotas. Yo entiendo que cuando una cosa hace falta, por ejemplo, unos zapatos, y dependiendo de vuestra realidad, si necesitáis pedir, pues eso, un pago aplazado para comprar unos zapatos normales, se pida. Pero para un perfume, yo lo siento mucho, no lo entiendo. Nunca lo haría, ¿eh? Para un perfume jamás. Hay cosas que sí, claro que sí, hay cosas que sí, pero... Y sobre todo si son de primera necesidad y necesitas ponerte unos zapatos y ves que los precios de los zapatos, un ejemplo que estoy poniendo, están elevadísimos y entonces lo compras a cuotas. Pero un perfume, yo lo siento mucho en el alma, pero me voy ahí a la tienda de al lado y que me vendan un dupe o algo baratico, pero yo no me empeño por 12 meses por un puñetero perfume de Dolce & Gabbana, por ejemplo, o un Armani. Bueno, me da la gana. Pues son los ejemplos que estamos poniendo a hablar. O un The Square, ya que estábamos, pues con los perfumes de Square, hechos por Euritalia, es que tampoco me da juego, lo siento. Es que no me empeño yo por un perfume. La cuota la pongo para algo que realmente te hace falta de verdad, pero un perfume es un capricho. Quien quiere ir limpio se compra una pastilla de jabón, se va... Es que es verdad, vamos a ponernos... Yo creo, claro, como la necesidad. No, yo nunca he pasado necesidad, pero escucharme, que yo me adapto a lo que hay. Si no puede ser un perfume, pues escucha, es que es verdad. Te vas, te compras lo más baratico que pilles y se acabó. Entiendo que hay mucha gente, porque es que me llega todos los días y es verdad, no pasa absolutamente nada, es muy legítimo. Pero es que por un perfume, Coralina, hija mía, yo lo entiendo, lo entiendo, porque de vez en cuando te apetece pegarte un capricho y le den por saco a la vida, vale. Y lo sé, los precios que tenéis ahí son absolutamente descomunales, pero no sé, entiendo que también habrá otros perfumes por ahí y no hace falta estar empeñándose por un perfume. Pero entiendo la posición, la postura. Vuelvo a repetir, no forma parte de mi realidad. Igual yo en lo que me compre las cosas a plazos, dices, vaya mierda, en lo que se gasta el dinero. Si me tengo que comprar algo a plazos, pero pago algo a plazos porque realmente sea necesario o considere que es necesario 100%. Un perfume es lo mismo que comprar un cosmético. Habrá quien lo haga también, ¿no? Esto es otro ejemplo. Quien quiera una crema, un Capture Total de Dior,
se comprará el Capture Total de Dior y lo pagará a plazos porque quiere el Capture Total de Dior. Pero más vale que no lo pagues muy a plazos porque sabes que como te lo gastes, te lo gastas en un mes como mucho, mes rateado, porque será un mes, y con las mismas que haces el mes siguiente, porque te vas a volver a empeñar a pagar otro Capture Total de Dior y todavía no lo has terminado de pagar. Es que, no sé, esto, de verdad, que cada cual haga lo que quiera. Yo entiendo las posturas porque sí que las entiendo. Es verdad, es que las entiendo. Pero yo en lo personal no las comparto. Y aquí sí que no lo encuentro respetable. O sea, aquí lo entiendo, pero no lo comparto. El empeñarse por algo que no es de primera necesidad, como un perfume, lo siento mucho, no me entra en la cabeza. Pero lo entiendo. Lo entiendo. Compartirlo, vuelvo a repetirme, ni loco. No, es que prefiero, no sé, de verdad, esos zapatos que he mencionado antes, unos pantalones que te puedan hacer falta, que seas familia numerosa, tengas que comprar ropa para los chiquillos, ropa para ti, ropa para quien sea, y digas, hay que hacerlo sí o sí, porque si no aquí vamos desnudos y vamos ya con los agujeros por todos lados. Y entonces dices, venga, vamos. En esto sí, pero en lo otro... O que tengas al crío que, es verdad, me acabo de acordar, las gafas. Tengas que comprar unas gafas, que tengas al crío medio ciego, esto es una forma de hablar, pero no sé, que pueden surgir muchísimas cosas en la vida cotidiana y que no te tengas que empeñar por un puñetero perfume. Vuelvo a repetir, me pongo pesado, lo sé, lo entiendo, pero no lo comparto, en absoluto, en absoluto. Y ya está, yo lo que hay. Prefiero que la gente vaya ahorrándose ese dinerito. Prefiero que se lo ahorren yo, Prefiero que se lo ahorren céntimo a céntimo. Así tarden, vete a saber cuantísimo tiempo en ahorrárselo, en quitárselo del salario que tengan, o de la paguita, o de lo que sea. Me da igual. Se lo van quitando poquito a poco, que es lo que yo hago. Cuando a mí algo me interesa mucho, mucho, mucho de perfumería, porque es lo que es, voy haciendo a particos pequeños y si me apetece comprarme un nicho, cuando llegue el dinero, pues me lo compro. Pero voy, eso, echándole a la uchica y ya está. Ya sé que eso es para eso. Pero entrar a saco pidiendo un crédito, porque no deja de ser deuda... Dios mío de mi vida. Se me pone muy cuesta arriba. Os leo. Están ingresando cantidades enormes de Serhoff. ¿Serán originales? Están valuadas en dólares acá. ¿Serán originales? No lo sé. Vuelvo a repetir, eso forma parte de tu realidad, no es parte de la mía. No sé lo que están ofertando allí, no lo conozco, no he visto absolutamente nada, con lo cual yo no lo sé. No tengo ni idea, Coralina, no lo sé. Sí, Serhoff produce muchísimo, lo que no sé es qué es lo que estás viendo. Es que no tengo ni idea. Pero Serhoff no para de producir, claro que sí, claro que produce. Tiene que tener lo suficiente como para dar abastecer a nivel mundial. Ellos son una empresa globalizada. Sí que serán todo lo nicho que queramos, pero es una empresa globalizada, es como Moas. Tienen que seguir produciendo porque venden a todo el mundo. Ahora, lo que tú estás viendo yo no lo sé porque no lo he visto. No tengo ni idea. No lo sé. Yo pensar que tengo que pagar durante 12 meses un perfume creo que lo odiaría. Es que al final yo creo que eso se pone muy pesado. O sea, porque además es que estás pagando algo que es completamente perecedero. Es decir, 12 meses pagando un perfume, y yo sé que lo que dice Coralina es completamente cierto. Estás pagando 12 meses un perfume que a lo mejor te zumbas en 2 meses o en un mes. Estoy exagerando, pero te lo zumbas antes. Entonces, ¿qué haces después una vez que se te acaba? Porque no has recuperado la deuda. O sea, no has terminado de pagar una cosa cuando realmente ya tienes la necesidad de tener otro. Es peligroso, Y sobre todo si eres un comprador compulsivo de perfumería o eres un más, vamos a decir, en plan coleccionista y tal, esto hacerlo es muy peligroso. Al final, no tienes que llevarse a la boca. O sea, tienes tanta deuda por este tipo de compras que no tiene sentido. Porque vuelvo a repetir, ¿qué te puede durar un perfume si te lo estás echando todos los días? 3 meses, vamos a poner, todos los días a saco. Yo es que creo que todos los días a saco dura como mucho, vamos a poner 2 meses, y siendo así un poco ratica a la hora de echártelo.
Pero echándotelo todos los días, 2 meses. Vas a pagar algo que te zumbas en 2 meses o en menos. En mis hermanos, mi hermana pequeña y mi hermano se lo zumban en un mes. Se lo zumban en un mes. Hasta incluso puedo decir que en menos. En un mes se lo zumban. ¿Vas a estar pagando una cosa 12 meses que te has zumbado en un mes? Pues sí, sé que lo hacen. Es que lo hacen. Y es lo que hay. Y es lo que dice Cristian también, que es una cuestión cultural mala. Sí, es que lo es. Porque estás trabajando con... Estás haciendo deuda. Estás endeudándote. Y es que es una deuda sin sentido, porque al fin y al cabo no estás invirtiendo en un bien material como tal que pueda repercutir en tu bienestar real. Porque el otro es sensitivo completamente, pero unos zapatos, algo de ropa global. Vamos a entrar en complementos y en toda la historia. En ropa. Me parece mucho más buena inversión en que tengas que hacer una pequeña reparación de tu casa, necesites algo, que tengas que comprar un electrodoméstico. Me parece lógico y normal que si se te rompe la tele la puedas comprar financiada, porque hay televisiones. Es que televisiones más baratas, sí, pero bueno, escúchame, por una televisión podrías, por un ordenador, lo puedes ir pagando en cuotas sin asfixias ninguna y tú vas pagándolo poquito a poco, pero por lo menos es algo que sabes que si Dios quiere no pasa nada y no se te rompe, pues lo tienes. Y lo tienes un montonazo de tiempo haciéndole un muy buen mantenimiento. Pero es que un perfume... Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida con un perfume. Es que ni flores. Es que no. Pero es que entiendo que es así. De verdad. Que soy consciente de lo que estoy diciendo y que lo entiendo. Es que lo entiendo. Que nadie se piense que estoy aquí tirando contra la gente. No, es que lo sé. Es que si no se puede tener algo y es la forma cultural, evidentemente, porque ya estás acostumbrado a que toda tu vida tenga que ser así para todo, porque no llegas de ninguna manera, pues tienes que hacerlo. Es que lo entiendo, de verdad. Por eso digo que cada país con su puñetera realidad. Yo conozco la realidad de España y no toda. Claro, es verdad, yo conozco mi entorno y mi realidad. Y a partir de ahí pues me voy formando y voy leyendo y voy viendo todo lo que pasa en el resto del mundo o en mi país, evidentemente. O en mi comunidad, en mi ciudad y donde sea. Pero yo lo que pasa en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, más allá de todo lo que puedo ir leyendo y recopilando en el día a día, se me escapa. Es que se me escapa. Por eso yo no me gusta dar consejos cuando no forma parte de mi realidad. Yo puedo hacer un análisis, pero estar aconsejando, pues no. Pues no puedo aconsejar. El único consejo es, lo tienes de forma cultural, es lo que hay, son lentejas, si quieres lo tomas, si no lo dejas, y ya, una vez que te acostumbras a esta forma de vida, porque no deja de ser una forma de vida, pero una forma de vida que forma parte de tu realidad, pues tienes que aceptarla y asumirla como tuya propia y ya está. No forma parte de la mía, con lo cual no puedo empatizar con esa forma de pensar de endeudarte por un perfume o por lo que yo puedo considerar una soberana tontería. Es verdad, porque no lo considero algo de primera necesidad. Si fuese de primera necesidad, que una televisión tampoco lo es, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una inversión fuerte para una casa, y entonces tienes que rascarte más el bolsillo, vale, o un frigorífico, o se te rompe la vitrocerámica, o el gas, o lo que sea, y tienes que aflojar pasta. Entonces lo entiendo. Entonces el Orgaz dice, pues claro que sí, guapi, pero con un perfume, ¡ay por Dios! Y de verdad que hay muchísima gente que me lo dice. No nos queda otra que hacerlo así. Y vuelvo a repetir, lo entiendo. Lo entiendo a la perfección. Pero no forma parte de mi realidad, ni yo lo haría, ni loco. ¿Un perfume? No, ya puede ir envuelto en oro. Ya puede ir envuelto en oro. No, porque a mí me gusta dormir más o menos tranquilo. ¿Vale? Me gusta dormir más o menos tranquilo. Y últimamente la verdad que duermo bastante bien. Pero se hace muy duro, ¿eh?
Se hace muy duro el estar pensando siempre en los préstamos, en qué es lo que tienes que pagar. Mira, yo tengo aplazado, lo digo abiertamente, tengo aplazado el pago del seguro del coche, ¿eh? Porque es que es una castaña, es un pelotazo muy gordo, lo tengo a todo riesgo, es un pelotazo muy gordo y lo tengo a 4 meses. Y estoy deseando terminarlo de pagar. Porque estoy hasta la nariz y son 4 meses de seguro. Pero bueno, en 4 meses me lo cojo y me lo quito. Pero es que es una pasta. Entonces, ¿qué digo? El seguro del coche, 4 a 4 plazos y se acabó. Y me quedo bien cubierto y me quedo tranquilo. Pero el seguro del coche lo tengo 4 a plazos. Pero es que pensar, en plazos por ahí, yo me pongo pero en plazos sin fuste. No. No. Quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir. Y es el seguro del coche y Dios mío de mi vida. Estoy deseando terminarlo. Y son 4 meses, que en realidad ya no son 4, que es bastante menos. Gracias a Dios ya se termina de pagar. En fin, sí, por fin. Cada vez que llega el mes de enero, digo ya, el seguro del coche está aquí. Venga, vamos, Orgaz, venga a pagarlo. Que si algo pasa, que todo el mundo esté cubierto. Uf, qué barbaridad. Si dentro de nuestro país cada entorno es distinto, imagínate en otro país, pues otro país con las mismas circunstancias, cada entorno diferente. Esto es una locura. Gracias, Coralina. Pues se parece muy bien. Si además, fíjate, de aquí voy a sacar un clip maravilloso y fantástico con todo lo que me has dicho. Hombre, por supuesto, ya te lo digo yo. Yo si compro algo de muy alto precio, siempre lo compro a 3 plazos, pero si pasa algo, no... por si pasa algo, me respondan. Pero algo que sepas que realmente... vale, yo no me dejo el pellejo por un perfume. Es verdad, o sea, mi amor por el perfume, es que lo he dicho multitud de veces, como no me considero un coleccionista, que yo lo que soy es un currante de esto, yo no me dejo el pellejo por un perfume. Me da mucha envidia quizás, no es que no me da envidia, es que no lo sé cómo interpretarlo. O sea, no es envidia, es que... no sé cuál sería la palabra adecuada para esto, pero cuando yo veo que otros reseñadores, otros influencers, sea de donde sean, se quitan el ojete por comprarse el perfume para sacarlo en los canales, y es comprar y comprar y comprar y comprar, yo digo, esto es de locos. Esto es de locos. Porque pueda parecer o no, me pongo a madurar, Dios mío de mi vida, qué salvajada. Hay quien tiene todo cubierto, pues recibe algún sponsor de alguna firma, otras veces se lo cogen y se lo compran y entonces tiene mucho movimiento, ¿vale? Todo esto hay que entenderlo y también depende mucho del volumen de gente que tengas en tu canal, ¿no? Pero normalmente un canal así pequeñito, ¿qué tal? Que va sacando su contenido, que ves que además se deja el ojete por sacar perfumería a lo bestia. Estoy hablando más bien de los pequeños, ¿no? Con todos mis respetos para los pequeños, ojo, cuidado. Pero llamamiento y desde la experiencia, porque este círculo vicioso yo lo he vivido, ¿eh? Yo me he gastado cantidades ingentes de dinero en perfumería, sobre todo al principio. He intentado tenerlo todo antes que nadie, y mira que antes éramos pocos, pero al final tienes que levantar el pedal y decir, escucha, esto igual le está llegando a ser un poco enfermizo, ¿eh? Estar comprando perfumería sin parar, lo último de lo último, para tenerlo antes que nadie, que luego al final te das cuenta que no te reporta ningún tipo de beneficio hacer eso, porque muchas veces compras algo que no tiene hype ninguno, te piensas que lo va a tener y te lo comes con mocos y no recuperas el dinero, que es la mayor parte de las veces. Si hay alguien por aquí que tenga un canalcico de perfumería o de cosmética, que vaya con tranquilidad. De verdad, lo digo en serio, que no se meta en la vorágine de tener que estar comprando y comprando a saco, porque puedes llegar a tener un problema. Porque ha habido veces que yo me he hecho hasta incluso el mismo planteamiento, que lo que estoy diciendo no es ninguna locura. Esto de envidia para los grandes que se lo mandan y luego también se lo compran, etcétera. Tienen otro tipo de interacción ya con las empresas y con su propio capital, business, que ganan dinero y todo esto, ¿no? Pero el pequeño, por este afán de ir creciendo en redes, etcétera, 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 vas comprando y te estás metiendo sin quererlo
en un pozo sin fondo. Así que mucho ojito con esto. Ir levantando el pedal, porque hay mucha gente que está completísimamente desaforada sacando lo último de lo último. Y esto puede traer problemas a la larga, sobre todo económicos. Porque por tener lo último de lo último, igual llevas la tarjeta fusilada perdida, el PayPal a 3 plazos lo llevas fusilado, el Klarna S lo llevas fusilado, y todo lo que sean entidades de este tipo con tarjetas revolving o como coño se llamen, lo llevas fusilado. Y al final te das cuenta de que dices, hostia, ¿cómo pago todo esto? Y estoy hablando solamente de perfumería. Estoy hablando solamente de perfumería y por compras compulsivas. Yo, gracias a Dios, he comprado mogollón, pero lo he comprado siempre en efectivo. No he hecho nada a plazos, porque vamos, tan loco no estoy. Pero entrar en una dinámica de comprar sin parar, esa la he sufrido yo. Y sobre todo al principio, ¿eh? Lo que también, como siempre digo, gracias a Dios estaba Fapex, ahora Notino, que tenía unos precios de vértigo. Te podías gastar 200 pavos que llenabas la caja, que parecía la caja aquella, la caja del televisor Telefunken, llena de perfumería hasta arriba, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es ningún disparate. No es ningún disparate lo que estoy diciendo. Antes con 200 pavos llenabas el cajón, pero no sabes de qué manera. Ahora no lo llenas ni con 4 perfumes. En Notino y en donde sea. Es que no los llenas. Es verdad, es que no los llenas. Empiezas con 20 euros, con 30, con 40 y al final te das cuenta de que te has gastado 200 y pico euros, 300 y no compras el mismo volumen. De esto ya me di cuenta yo hace bastante tiempo, ¿eh? Porque dices, a ver, voy a calcular cuántos me entran con 200 pavos. Y dices, solamente 8. 8 perfumes, 200 pavos. Y entonces dices, no. Y reculas. Pero hay que saber recular, ¿eh? Porque entras en el rollo de venga, vamos. Y al final te das cuenta de que te quedas con el culo descubierto. Y vuelvo a repetir, yo gracias a Dios cuando empecé tenía un muy buen trabajo. Y luego ya decidí, tomé la opción de decir, venga, ala, vamos a volvernos youtubers. Y es de lo que estoy comiendo y la verdad que vivo bien, ¿vale? Pero esto de compras compulsivas en plan masivo, además me encontraba con 2 sueldos, ¿eh? Porque a mí, gracias a Dios, en este campo siempre me ha ido bien, ¿eh? No me he podido quejar. Lo que pasa que la parte del dinero que recibía de YouTube me lo gastaba todo en perfumería y yo me he gastado mucha pasta en perfumes, ¿eh? Cuando llegaba el dinero, como tenía suficiente dinero como para vivir con el otro trabajo, vamos, es que ni me lo planteaba, y para seguir comprando lo que me diera la gana, es verdad, no es que vaya de sobrado, es que ese trabajo estaba muy bien remunerado, era una empresa muy importante y ocupaba un cargo importante, entonces estaba bien pagado. Y lo que salía de YouTube, ¡pum! Para perfumería. Y eso era, venga, vamos. Al final dices, pero, escucha, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Levanta el pedalcico, hijo. Ya está bien la broma. Y al final, pues lo haces. Pero si no, con todo el rollo de entrar ya. Lo que pasa es que también antes era más fácil posicionar en YouTube. Ahora es muy complicado. Muy complicado el posicionamiento. Fijaros, los que estamos ya aquí y nos cuesta trabajo que los canales estén petándolo. Con que tú imagínate a alguien que empieza y ve que el canal no va y no haces nada más que invertir en lo que sea, en la especialidad que sea tu canal, y ves que no va y que no tira y paciencia, ya te tocará con el algoritmo. Bueno, pero es que el algoritmo va y sube y baja. El mes pasado fue muy buen mes para este canal, pero este mes llevo ya pues el tiempo que he comentado al principio, que el canal parece que es que el algoritmo me tiene hincha, ¿vale? Y el mes pasado fue muy buen mes. Vamos a ver qué tal será este mes, por Dios, porque es que si no, a ver cómo alimento yo a mis criaturas. Voy a tener que pedir un préstamo para comer, pero para comer, pero no para perfumería. Por saco los perfumes. Voy a poner a vender al Wallapop. Que por cierto, que no me entre gente preguntándome en redes, en el Instagram sobre todo. No voy a contestar, normalmente no contesto a nadie, ¿eh? Lo digo por si alguien me manda privados por el Instagram, no los contesto y los borro. Tiene que ser algo muy especial o que no tengo, que es un mensaje especial para coger y contestar. Si no, no contesto a nadie. No contesto en redes, normalmente. ¿Hay excepciones? Sí, pero normalmente no suelo contestar. Si es en los feedback de la gente que me escribe y tal, en las posts y todo esto, vale. Pero cuando me mandan privados, en los privados, me refiero a los privados, no contesto,
Vuelvo a repetir, si es alguien que me manda un mensaje así emocional, que tal, que cual, y pues entonces lo puedo llegar a contestar. Pero normalmente no contesto nada. No es porque vaya de sobra, es que no me meto casi en redes como para encima tener que estar interactuando más de la cuenta. O sea, no, ya el último post fue una fotografía que me hice en el coche la semana pasada o la otra. No he vuelto a publicar nada hasta que se me suelte la tripa y vuelva a publicar otra cosa. No me suelo meter, la verdad. Entonces, pues ya está. ¿Vale? Cordura a la hora de comprar. Mucha cordura a la hora de comprar. Que no se os vaya la pelota, youtubitos, ¿eh? Que no se os vaya la pelota, porque empiezas con el rollo de comprar y comprar y comprar y al final dices, ¿qué hago con todo esto? Pues te tienes que poner a vender, y es más, a mal vender. A mal vender. ¿Qué vas a vender? ¿Los perfumes de Zara por cuánto dinero? ¿Por 8 euros? ¿Por 5? Estás tirando el dinero, tío. Yo por eso no vendo nada. No vendo ni un solo perfume, no vendo absolutamente nada. Tuve ahí un conato, lo intenté, digo voy a ver qué tal, pero luego me di cuenta de que realmente estaba haciendo los gilipollas. Digo, prefiero tenerlos yo y que se pudran. Y si no los cojo, los regalo. Ya está. Lo que estoy haciendo, conclusión, gastarlos. Gastarlos, gastarlos. Menos mal que últimamente estaba comprando y sigo comprando botellas de 30 mililitros. Me las tumbo en 4 días y a tomar viento. Ala, venga, a la siguiente. Next, next, next. Hoy, por cierto, llevo Perles de la Lic. Hoy me he puesto Perles de la Lic, que tengo la botella prácticamente entera. A ver si también me la voy gastando, la Perles, que huele muy rico. Es que huele muy rico. Es que Perles de la Lic huele fenomenal. Me gusta para hombres y mujeres. Y huele limpio, perdido. Chris dice, me refiero a algo material. Dice, sí, te he entendido, te he entendido. Y eso de que compran todo, lo dudo porque muchos se saben sus profesiones y es imposible que salga de sus bolsillos. Ya. Pero a ver, que a mí me da igual. Si a mí me da igual. Si yo sé a lo que se dedican la mayoría. Pero escúchame, que no estoy centrándome en el sector del perfume. O sea, es que cuando sigues a alguien, pues efectivamente sabes en lo que trabajan. El otro día estuve viendo a un pavo que sigo, porque me hace reír, pero dijo el otro día que fue a ver Blancanieves. Y por la forma de hablar y como cuenta las cosas cuando se pone a hablar de Blancanieves, sé que la película no la ha visto. Y además es que queda clarísimo. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo que estoy poniendo. Y luego, también sea lo que se dedica. Y como sea lo que se dedica, digo, tú no has tenido tiempo ni de ver Blancanieves ni Blancanieves. Te pasas todo el tiempo encerrado trabajando. Es verdad, porque sabemos a lo que se dedica. La gente que lo seguimos, sabemos a lo que se dedica. Entonces, está encerrado 24 horas mirando la pantalla de un ordenador. Y no es solamente youtuber, ¿eh? Que tiene un trabajo. Pero es un trabajo de estar así. Como estoy yo ahora mismo, yo miro a la cámara y miro para abajo el ordenador de vez en cuando. No, él se pasa todo el tiempo mirando una pantalla trabajando de programador. No ha visto la película. Porque además cuando se pone a hablar, no habla de la película. Es que no habla de la película, habla de los comentarios de la película, pero no habla de su experiencia con la película. Cuando salió hablando de la experiencia con la película, supuestamente dijo que era una porquería, pero es que claro, eso lo dice todos los días. Pero tú no me estás contando nada que yo sepa y que detecte que tú has visto la película. Estás mintiendo, ¿no? Pues con todo, con los productos, con la ropa, con tal, con cual, te lo cogen y te lo meten doblado y te dicen que lo compran. Y te vas a pelear con alguien para llevarle y decirle, no, tío, vamos a ver, o tía, te estás riendo en mi cara, crees que no sé, que estás colaborando, que no pasa nada. Si a mí me da igual, si yo voy a mi bola, por eso no veo a nadie, no veo a nadie, porque al final ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El que no colabora, eso tenerlo claro, y ya lo sabéis vosotros, sobre todo los que estáis en los Patreon, sabéis que no colaboro, y vamos, que ahí me explico, pero largo y tendido. Ahora tengo a ver si hago otro vídeo para vosotros. Mirad, voy a hacer otro vídeo para vosotros despotricando de esto, además. Lo apuntaré en el WhatsApp mío para acordarme del tema. Luego igual apago y ya se me olvida. Pero que realmente me da igual. O sea, yo por eso digo que prefiero no ver a nadie del sector y ya está. Y como decimos por aquí y por allá, que cada perrico se lama su pijico. Y ya está, se acabó. Sí, ¿para qué vas a...? De verdad que aquí sí pido... bueno, con todos mis respetos, que no hay nada que respetar realmente, porque no sigo a nadie, a nadie del sector de la perfumería. No veo a nadie. Yo voy a mi bola y como he estado siempre diciendo, desde que voy a mi bola, wow, estoy encantado, hago mi trabajo de puta madre, vivo tranquilo, duermo tranquilo,
y sobre todo lo principal es estar tranquilo con uno mismo. Y a mí la tranquilidad me ha llegado a raíz de no tener contacto con nadie. Me refiero a nivel de ver los vídeos. Contacto tengo con Carlos Rubio. No estoy hablando con él todos los días, pero vamos, que nos llamamos y hablamos. Con Isa Ramírez también, con Josena Canal, pero son los clásicos de siempre. Son los con Bofifa también, mucho, pero son los clásicos de siempre. Pero es que no veo contenido. El último vídeo que vi fue el de Bofifa, me partía de risa, no le he mandado nada, tengo que decirle que lo he visto ya, por fin, pues es un vídeo súper largo y lo he tenido que ver en tramos. He tenido que ver, Bofi, que he visto tu vídeo, pero lo he visto en tramos. Entonces, son mis clásicos. Dentro de eso, no veo el contenido de ninguno, salvo el de Bofifa, porque llevaba ya 2 años sin publicar nada y aparte quería ver lo que me apetecía a mí, ver al chaval y pasarlo bien, porque el tipo de contenido que hace me recuerda muy mucho al contenido que yo hacía al principio. Entonces me da vidilla verlo y me alegra un montón verle que está ahí, que ha vuelto por lo menos con un vídeo. Entonces, esperemos que salga más. Pero lejos de todo eso, no veo contenido de nadie. Ni tan siquiera de ellos, de verdad, ¿eh? Lo digo en serio. No veo contenido de ellos. No lo veo. No lo veo, pero no por nada, sino porque ya cuando hay un trato personal, a mí, que salgan hablando de perfumería, de verdad, es que me la pela. Tengo la amistad de ellos y lo que me vale es su amistad. No los veo como youtubers, porque los veo como colegas, amigos, aunque no hayamos comido nunca juntos ni nada de esto, pero lo veo como algo más próximo a mí. Entonces no siento esa necesidad de estar viendo sus vídeos, porque es que es fácil hacer así, pum, y llamarles. Es muy fácil llamarles y pum, catapum chimpum, ya está. No necesito ver sus contenidos, porque a ellos les tengo y punto pelota, se acabó. Es verdad. No es imperante. Yo prefiero quedarme con la persona al youtuber y yo me quedo con la persona, no con el youtuber. Entonces me da igual los vídeos que saquen, el contenido que saquen y de lo que hablen, porque les tengo a ellos directamente. ¿Qué te pasa, pistola? Chochete. Hombre, esto no se lo digo yo a la Isa, me parte la boca. Pero me entendéis, ¿sabes? Hola, cariñico, ¿qué tal? Bueno, pues no llevo yo corrido con Isa. Madre mía, Virgen Santa de mi vida. El otro día estuve hablando con Josena. El otro día me llamó. Es que es así. Pero no hay necesidad de estar... Yo considero que no tengo necesidad ninguna de ponerme, y estuvimos hablando de nuestras cosas y tal, no tengo ninguna necesidad de estar viendo sus contenidos. Es verdad, Carlos ha tenido un montonazo de detalles conmigo, encantadores y tal, pero bueno, eso es una relación de amistad en la distancia. Pero no quiero ver sus contenidos, no me apetece ver sus contenidos, me apetece más charlar con ellos, es verdad. Cuando me pongo a hablar con ellos prefiero pegarme una charleta, no me apetece hablar de perfumería. Es que no me apetece hablar de perfumería, de verdad. O sea, puntualmente puedo estar hablando de perfumería y tal, pero es que cuando hablo con ellos, con Josena, no voy a desvelar lo que estuvimos hablando de cosas personales. ¿Cómo te va la vida? Que no sé qué, pues lo que pasa, de lo que hablan los colegas y los amigos. Pero no tengo esa necesidad de ver sus contenidos. Hombre, de Bofifa, vuelvo a repetir, sí, porque llevaba 2 años sin sacar nada. Entonces digo, venga, vale, ir a ver en su canal, todo, un vídeo solo no, todos. Lo que pasa es que yo lo he tenido que ver por tiempos. Pero por eso digo que cada cual que haga lo que quiera, que yo soy feliz y me la trae al pairo. De verdad, yo no me meto con el trabajo de nadie. A mí que me dejen en paz. No quiero saber nada de nadie, de la gente que no me toca, de mis amiguis del sector, pues son muchos años ya en esto, perfecto, ya os lo digo yo que perfectísimo, pero a mí los demás es que me la traen al pairo. Es que es verdad, es que me las traen al pairo. Hombre, habrá alguno más que no he mencionado de una forma consciente, que sé que me he dejado gente en el tintero que no he mencionado por no me tener que decir aquí toda la retaila de gente de la que tengo el teléfono con la que comparto cosas, ¿vale? Pero no tengo esa necesidad de ver sus contenidos, porque va más allá la relación que yo tengo de su trabajo en esto. Entonces, cuando te pones a hablar con ellos, esto es como...
¿Te vas a poner a hablar de trabajo? Yo no me pongo a hablar de trabajo. Te han echado follar, todas esas cosas. Pues todas cosas de colegas. ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿Te vas a casar ya o qué? Pues son cosas de esas así, ¿no? Y va gastando bromas y va saliendo pues el diálogo y... Cosas normales de la vida, hijos. Cosas normales de la vida. Pero yo estoy a gustísimo sin ver nada de nadie, ¿verdad? A gustísimo. No sabéis cuánto, ¿eh? Arturo dice que empezó a vender perfumes que no usa, pero como tú comentaste que solo se están pudriendo en el estante. Puedo tenerlos, pero no todos al mismo tiempo. Claro que no. Lo que pasa es que yo considero que venderlos, en mi caso, es una pérdida de dinero. Porque luego empiezan también a regatearte y la verdad... se pone la cosa muy pesada. Yo no tengo ganas de regatear y tal. Me recuerda cuando estoy en Turquía, cuando me voy a Turquía por ahí a pasármelo bien y me toca la nariz. Me toca mucho la nariz que me está regateando. Al final terminas harto de estar regateando, porque siempre no va a estar regateando, pero es que a ellos les gusta que regatees, pero es que tú terminas ya con la cabeza loca de regatear y no quieres regatear más y dices, venga, toma, te pago esto y yo, no, que te quiero que me regatees. Es verdad, es que pasa, ¿eh? Cada vez menos, gracias a Dios, pero pasa, pero pasa. A ellos les gusta mucho un regateo, les gusta más un regateo con tonto un lápiz. Acá están empezando a hablar en los medios sobre los aranceles de Trump y cuando los escucho me acuerdo de vos, dice y digo, Orgaz me lo informó antes. Sí, yo soy el oráculo. Soy el jodido oráculo, el oráculo. Oráculo. Qué original. Pero es que claro, es que tendría que decirlo porque alguien lo habrá pensado antes que yo. Jauma dice, pero las comparaciones no sé si las cogen la gente. No, no las cogen. No las cogen porque no lo han vivido. No lo han vivido. Esto es mucho martes y 13. Mucho rollo de... Claro, mucho rollo así como en plan medio psicópata, pero esas cosas no las cogen porque no son tangibles. Es un bien intangible. O sea, el rollo, el mal que nos ha hecho a nosotros a nivel mental, martes y 13, es un bien intangible de la humanidad. O Chiquito de la Calzada. ¿Qué me cuentas de Chiquito de la Calzada? Pues todas esas cosas, ¿cómo se llama el concurso aquel? Hombre, a la otra, la pava esta yo no la soporto, La Paz Padilla yo no la aguanto. Y mira que he vivido justo en el otro bloque donde vivía la madre en CAI, enfrente del Falla. Yo estuve viviendo enfrente del Falla y la madre vivía en la calle, no sé si me acuerdo la primera calle o la segunda calle, pues ya se me va la cabeza, hace tiempo que no estoy por allí. Pero mi casa daba, el Jático, daba a... que ya lo están restaurados y todo, pero llevo muchísimos años que no he pisado por allí. Pero bueno, cuando yo estuve allí, enfrente del Falla, y la madre de Paz Padilla vivía en la calle de atrás. Que era una calle oscura. Daba miedo, muy Cartagena. Es que esa zona a mí cada vez me gusta porque es muy Cartagena. Pero la Paz Padilla no la aguanto, que era donde iba. El caso es que la madre saludaba, La madre era un encanto. Creo que ya falleció la mujer. La madre era un encanto. O sea, te veía por la calle y da igual si te conocían. ¡Ah, hola, nenico! Era una caña. La madre una caña. Hay que ponerle un templo a esa mujer. Pero ella, la otra, no me gusta. Lo siento, me cae gorda. No la aguanto. Es que ya se pasa de chistosa. Como yo. El caso es que este tipo de humor, de no te rías que es peor y todo este rollo con Chiquito de la Calzada y todo el mogollón de cómicos que salían en aquella época, pues aquello no lo conoce la gente. A no ser que se lo ponga, vete a saber dónde, en el Tele5, en el Teletal, o yo que no sé ni qué canal lo daban aquello. Tampoco lo es que lo viera mucho, la verdad, pero lo veía. Y ese rollo y esa picardía a la hora de hablar no la tiene la gente de ahora. Ahora es otra cosa. En fin, hay que aceptarlo como nos llega. Me da miedo el paso del tiempo, me entristece. Me acuerdo siempre de Paulina Porizkova en las campañas de Steel Lauder, a Isabella Rossellini como imagen de Lancome. Ojalá volviésemos al pasado. No. Mira la cabecita de quien tengo aquí detrás. Ay, mi niña, sí, ya termino el directo. Ya nos vamos a ir, que mi niña me está llamando, la pobre. Yo no quiero volver atrás. Me parece bonito hacer así un remember, recordar lo vivido, pero yo no quiero volver atrás porque me encuentro fenomenal ahora. No quiero volver atrás. O sea, es verdad.
O sea, no necesito volver atrás, no echo de menos aquellos tiempos, porque estos me parecen que los estoy viviendo de una forma plena, entonces no tengo esa necesidad de decir, oh, y la juventud, pues es que me encuentro fenomenal. Es verdad, es que me encuentro fenomenal. Entonces, cuando me vengan los achaques, me dé el paro cardíaco y todas estas cosas, pues entonces me preocuparé y diré, oye, es que estás un viejo asqueroso. Vale. Compro pulpo como animal de compañía. Esto mucha gente no lo entiende, pero es de un anuncio publicitario. eh, lo que iba diciendo, que se me ha ido la pelota con el animal de compañía. Que ya no sé ni por dónde iba. No quiero volver. Porque no quiero volver. Porque me parece muy chulo este momento. Entiendo que haya gente que tenga nostalgia hacia lo pasado, pero no quiero volver. En todo caso, me gustan cómo se hacían determinadas cosas del pasado en cuanto al mimo y al cuidado que había. Ahora todo es infografía, todo es ordenador, todo es inteligencia artificial, que hay que poner en valor, por supuesto, pero creo que la artesanía con la que se hacían determinadas cosas antes ya no está. Y eso es lo que posiblemente pueda echar en falta. Ese rollo artesanal que había antes, en todo. Y ahora no lo hay. Y ahora no lo hay. Eso es lo que puedo echar en falta. Pero de ahí, de echar en falta a que quiera volver atrás, ni loco. Por eso digo que me voy a poner aquí metafísico. La vida hay que vivirla con plenitud en la medida que puedas y en las condiciones que estés, claro, por supuesto, todo lo entendemos, pero si tu vida es plena no tienes ninguna necesidad de estar pensando, ay, que yo quiero volver a tener 18 años para hacer todo lo que no hice. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Lo que no hiciste ya cuando tenías 18 años, ¿qué vas a hacerlo ahora? ¿Para qué? ¿Para parecer un viejo cebolleta salido o qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Ir detrás de las niñas? Si a mí no me gustan las niñas, no me gustan los niños, me gusta la gente de mi edad. ¿Es verdad? O sea, bueno, igual, esto cuanto más viejo, más pellejo. Pues depende. Depende, pero a mí la gente que me mola es la gente de mi edad. A mí la gente joven no me pone nada. Os puedo garantizar que no me pone nada. Nada. O sea, ¿cuántos años tienes? 40. Quita. No quiero criar. ¿Es verdad? Déjame. No quiero criar, no quiero críos en mi vida, no quiero crías en mi vida. Yo no estoy para darle de mamar a nadie. No quiero, bueno, depende. ¿Vale? ¿Me entendéis? Pues eso es. Que ya está. Que campana y se ha acabado, chiquitines, chiquitinas. Es lo que hay. Así es la vida. Bueno, por lo menos es como yo la entiendo. Si os sirve de algo, pues perfecto. Y si no, pues mira, vamos a llorar por las esquinas. Pero volver atrás es un error siempre. O sea, está bien recordar con una sonrisa, decir, ay, mira, esto lo he vivido yo, qué guay, o con una lágrima, porque lo de las Torres Gemelas fue tela marinera. Pero sabéis, todo en un contexto. Pero querer hacer un viaje en el tiempo para posicionarte igual que estabas, no. No vuelvo yo para atrás ni para tomar impulso. O sea, si pudiera viajar en el tiempo, yo no viajaba. Para atrás me refiero, y para adelante, ¿para qué? Ya se verá todo lo que tiene que llegar. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a poner yo a calentarme la cabeza si de todas formas ya acierto lo que va a pasar en el futuro? ¿Para qué me voy a poner yo? Ah, pero tú no vas a acertar lo que te va a pasar a ti. No, lo sé. De hecho, soy pobre. Soy muy más pobre que las ratas. ¿Para qué me voy a poner yo a viajar en los tiempos, a rememorar qué o a vivir qué? Otra vez, de nuevo, a ponerte a estudiar después de todos los codos que he hincado en mi vida. Yo no tengo ganas. Voy estudiando lo que me va saliendo y surgiendo en el día a día. En el día a día siempre se va aprendiendo, pero otra vez de nuevo pegarte unas hinchetas a estudiar. O sea, es que quiero volver como estaba. No, porque eso va a implicar tener que volver a estudiar, tener que volver a hacer todo lo que hacías con las responsabilidades que tenías en aquel momento, con una cabeza de viejo. Y con esta cabeza que yo tengo ahora, a mí no me sacaría nada. No terminaría nada. No empezaría, haría otras cosas, pero no haría lo que tenía que hacer, que era ponerme para ser un hombre de provecho. Y ser un youtuber de provecho. Es que no lo haría. Si tiro para atrás con esta cabeza, yo no haría todo lo que tenía que hacer en aquel momento. Es que no lo haría. ¿Alguien lo haría? ¿Alguien volvería otra vez de nuevo a los años 70, 80? Me da igual, los 90. Al año 2000, ¿volverías para atrás tal cual estabas
con la cabeza que tienes ahora, ¿os pensáis que ibais a hacer lo mismo que hacíais en aquel entonces? Teniendo esta cabeza, os puedo garantizar que nadie se sacaba nada. Como mucho, os ibais con el nombre de los números de la lotería primitiva que ganó para echarla y que os toque. Porque eso es lo único que ibais a hacer. O una quiniela, a ver si acertabais el 14 o el 15, no sé cuántos son. Eso es. Eso es lo que ibais a hacer. Pero formaros otra vez de nuevo. Bueno. ¿Qué pensaría la gente que está con vosotros pensando que sois los que estabais en ese momento actual y en realidad sois otros? No, gracias. La vida es... Eso ya sería demasiado complicado para mí y yo no tengo cabeza de chorlito como para encima tener que volver a estas monsergas. Calla. Sí, no quiero. No. Topa vosotros. Volver a ser como erais antaño. Yo no quiero volver a serlo ni en broma. Es que ni en broma. Yo siempre se lo digo. Tiene una bolita mágica debajo de la mesa. Ahora no podría ni acabar el bachiller, que yo no me pasaría todo el tiempo de fiesta y haciéndome pajotes, o sea, más o menos como ahora. Es que es verdad. O sea, tú imagínate, llego ahí todo salió en los años 80, madre mía, Virgen Santa del Amor Hermoso, todo testosterona. Calla, no podría ser. Me hago actor porno. Bueno, como diría el medio, no porno. Si voy ahí con la testosterona como la tenía yo en aquel momento, bueno, calla. Me voy a la sala Bagdad y me pongo a triunfar como la Coca-Cola, vamos. No tengo rival, os puedo garantizar que vuelvo así con tal. No tengo rival. Nacho, estás perdido. Ha llegado el orgasmo. En fin, niños, niñas, que Campani se ha acabado. Recordar que las suscripciones son gratis. La activación de campanita también es... Aquí todo es gratis, ¿eh? Pero como lo estoy diciendo mal para luego el final de las clips, pues ya tengo que volver a empezar. Pero recordar que los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita es gratis. Que también podéis haceros miembros del canal y Patreon. Y que además tenemos... Por supuesto, La Alquimia del Perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en 80.000 sitios, en vuestras librerías. Si lo cogéis y lo pedís porque no lo tengan, os lo mandan. La Alquimia del Perfume, Javier Orgaz, y que también está disponible en América, de norte a sur y de este a oeste. Señores míos, señoras mías, Campana se acabó. Nos vemos enseguida, porque no os dejo respirar, porque no paro de sacar contenido. Auf Wiedersehen. Vale, ya he hecho ahí el final de los clips. Campana se ha acabado. Ay. Me voy porque mi niña me está reclamando, y ya llevamos, como quien no parece, 2 horas 23 minutos. Y mira que a este directo le echaba yo muy poco futuro. ¿Veis? Aquí sí que me he equivocado porque yo digo, verás tú, como este directo va a durar media hora, porque hemos empezado súper flojos, con 11 personas, 7 personas, y luego menos más que la cosa se ha ido para arriba, se ha ido esponjando como un buen bizcocho hecho al horno de inducción. Y me voy ya porque es que se me está yendo la pelota y aparte es que la hora que es y estoy sin cenar, así que voy a ver si le meto un poco de gasolina al cuerpo porque la verdad es que hoy he comido nada, así que me duele luego la cabeza, me duele el alma, me duele todo y mañana me tengo que ir a entrenar, por supuesto. En fin, niños, niñas, que siempre agradecido. Nos vemos enseguida. Ay, por cierto, si os apetece podéis mandar un super thanks a los vídeos también, también tengo que decirlo. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, siempre agradecido.